Hey, ¿qué tal, gente? Continuamos con la historia. Antes de iniciar, Un saludo para Gokuen Gamefix. recuerden que si quieren ser saludados pueden pedirlo en comentarios y los tendré en cuenta para próximos videos. Ya saben, como siempre, en descripción encuentran el link al perfil del autor y también el link a su Patreon por si quieren apoyarlo. Además aquí el respectivo spam de mi otro canal, por si quieren pasar a saludar. Disfruten de la historia y ahora sí, a lo que venimos. La noche finalmente ejercía su dominio en el cielo y finalmente Caster decidió dar un ataque definitivo para conseguir su propio deseo, plagando la ciudad entera con una siniestra aura de sangre y decadencia. Ejerciendo sobre aquellos que podían sentirlo una invitación directa a luchar, una invitación que nadie podía negarse a aceptar. Cada sirviente podía sentir su increíble despliegue de poder mágico, pero solo uno era aquel que importaba. Aquel que se interponía en la resolución final de su tan anhelado deseo, la posibilidad de estar finalmente con su amada y probar de una vez y para siempre que ni la crueldad infinita de Dios era capaz de doblegar su voluntad y abandonar a su verdadero amor. Sabía que no era lo suficientemente poderoso para vencer a su oponente, le quedó muy claro tras su primer confrontamiento, jamás lo vencería en un enfrentamiento físico o mágico. Su monstruoso poder era capaz de hacer añicos hasta su mejor maldición. Pero, su mente y su corazón, aún recubiertos bajo ese inmenso poder, eran susceptibles y frágiles, lo suficiente para poder acabarlo. Su arrebato de ira cuando vio cómo ese niño murió frente a sus ojos, le permitió saber que por más fuerte y experimentado que fuera su oponente en batalla, era alguien que dejaba que ciertas emociones se apoderaran de su ser. Y consciente de esa debilidad en su principal objetivo a vencer, una risa desquiciada comenzó a reinar la zona. Viendo las risas lunáticas de Caster desde la lejanía, en la terraza de un gran edificio de la ciudad de Fuyuki, se encontraba Lancer y junto a su lado se encontraba su nueva maestra, quien no era otra sino la esposa de Kainet. Solo Uy había tenido éxito en doblegar la voluntad de su esposo a través del dolor para que le transfiriera los hechizos de comando y de esta forma finalmente estar al lado de su amado. Era cierto que su Lancer solo aceptó que ella fuera su maestra bajo la idea de que ella buscaba obtener el santo grial para su esposo y así reparar los circuitos mágicos de su cuerpo para que una vez más pueda ser un mago reconocido. Solo bajo esa condición, Lancer la aceptó. Sabía que no debía mentirle al hombre que amaba, pero no había otra manera, su amado era un hombre tan leal y honorable que solo podía servir a un solo maestro. Esa misma valentía y carisma solo hacían que su amor por él creciese con mayor intensidad, haciéndola estar aún más segura de que su destino era estar a su lado para siempre. Pero para que aquello fuera una realidad debía ganar esta guerra. Como lo suponía. Esto es obra de Caster. Le está haciendo algo al río, informó Diarmuid analizando la situación, no puedo ver con exactitud lo que hace, pero sin duda se prepara para un gran ataque. Si su intención era darle su ubicación a todos los sirvientes y maestros, lo logró. Ahora es un buen momento para atacar, ¿verdad? Buscando que su deducción fuera acertada, Solaui se sintió agradecida cuando recibió un asentimiento. Si podemos acabar con Caster, podremos recuperar lo perdido, comentó mirando la palma de su mano los hechizos de comando que había adquirido y como faltaba uno, el que su esposo malgastó inútilmente. Mientras yo voy al frente y exploro la situación, por favor tú quédate aquí, pidió amablemente mientras hacía una reverencia. Espera. ¿Lo dices en serio? Cuestionó alterándose por ser dejada atrás, ahora yo soy tu maestra. Mi lugar es estar a tu lado y cubrirte en todo momento, aclaró su punto. No puedo permitirlo. A diferencia de Kainet, tú no entiendes la guerra como él lo hacía. Aún no estás lista. Pero, quiso seguir objetando pero las palabras simplemente no salían. ¿Acaso dudas de mí o mis capacidades? ¿Crees que podemos tomar esta guerra como una simple broma? Cuestionó con toda seriedad, queriendo hacerla entrar en razón sobre los peligros a los cuales podría exponerse. Lancer, murmuró cautivada por su gran caballerosidad, aunque rápidamente tuvo recomponerse para no levantar sospechas. Muy bien, Lancer. Te lo dejaré todo a ti. Por favor, márchate sin reservas. Lucha sin resentimiento. No te fallaré. Sin más que decir, Lancer dio un gran salto al vacío, comenzando a desaparecer lentamente al entrar en su forma espiritual, dispuesto a llegar lo antes posible al río y dar casa a ese miserable de Caster. Mientras que a la distancia Solaui solo contemplaba la partida de su amado con melancolía, esperando con ansias su regreso ante su inevitable victoria, para así estar un paso más cerca de su verdadero objetivo. Cuando hayamos triunfado, Lancer, vuelve hacia mí y permanece a mi lado para siempre, murmuró al viento, casi como una plegaria. Río de Fuyuki.
Corriendo a toda velocidad, Goku y Arturia finalmente llegaron a la orilla del río, donde a la distancia pudieron ver a Caster de pie sobre el río mientras sostenía un libro del cual parecía emanar una neblina púrpura que caía directamente en las aguas del río, de las cuales lo que parecían ser tentáculos de alguna clase de demonio emergían brevemente a la superficie. ¿Qué rayos está haciendo ese infeliz?, preguntó Goku, confundido por la enorme presión de energía negativa que emanaba de ese libro. Dada la gran cantidad de energía mágica que está empleando. No me cabe duda de que Caster está haciendo un hechizo a gran escala, respondió Arturia tratando de descifrar lo que tramaba. Es una gran presión mágica, pero ni así podrá superar el poder de Goku. ¿Qué es lo que está tramando? Meditó con cuidado, no viendo la lógica en las acciones de su enemigo. Sintiendo la presencia de sus principales invitados, Caster giró hacia ellos solo para recibirlos con una gran sonrisa, cortés al tiempo que hacía una reverencia de educación como muestra de su cortesía ante tan puntual llegada. Les doy la bienvenida. Me honran con su presencia, ya que solo los espíritus con gran valía y honor son aquellos que atendieron este llamado sin siquiera dudarlo. Elogio Gilles con auténtica admiración. Tal parece que tú no aprendes, hereje. ¿Qué rayos es lo que estás planeando ahora?, cuestionó Arturia, harta de ese sujeto. Una disculpa desde el fondo de mi corazón, mi querida Juana. Pero en esta noche, tú no eres la invitada de honor. Pero si decides asistir, me proporcionarías una felicidad inconmensurable, respondió Gilles para posar su mirada en el pelinegro. En esta noche, todo lo que he preparado es en tu honor, octavo sirviente, aquel que se alza sobre las otras 7 clases, Legend, Son Goku. Nuestro dios pagano, aseguró ensanchando una sonrisa desquiciada. Deja de decir estupideces y prepárate para pelear. Ordenó Goku poniéndose en posición de pelea. Acabaré contigo para que no lastimes a nadie más. Yo, Gilles de Rice, he preparado una pesadilla infernal en la que tus peores pecados te atormentarán hasta la muerte, donde todos podrán ser atormentados en un sueño sin fin. Exclamó con éxtasis mientras los tentáculos demoníacos emergían del agua y comenzaban a rodearlo. Vamos, dios pagano. Veamos quién de los dos es capaz de ir en contra de la voluntad de Dios. De las profundidades del río emergió lo que parecía ser la boca de una gigantesca criatura que terminó por devorar completamente a Caster. Aquella criatura era un ser amorfo y horripilante, el cual parecía emerger desde las más profundas y oscuras criptas del mismísimo infierno. Su apariencia solo podía ser comparada con la de un monstruo, uno que estaba comenzando a erguirse sobre el río del cual nacía, comenzando a crecer cada vez más. Era una abominación, un ser siniestro que asombraría hasta al más valiente. Su altura era sin duda alguna algo a lo cual temer, mientras que su forma solo provocaba repudio. Incluso Goku, quien había presenciado de primera mano la transformación de un Saiyajin a un mono gigantesco, tuvo que admitir que lo que ahora estaba presenciando era sin duda aún más atemorizante e impactante, ya que esa cosa en la que se había vuelto Caster no solo era muchísimo más grande, sino también desprendía un aura de sangre y maldad impresionante. ¿Cómo es esto posible?, murmuró Goku impactado por lo que estaba presenciando. Dios nos abandonó. Dios nos traicionó. Y ahora yo probaré que a un Dios se le pueda matar. Juntos, unidos bajo un mismo objetivo, Dios conocerá nuestra ira. La voz de Caster resonó por todos lados mientras aquel monumental monstruo solo seguía creciendo más y más, como si su objetivo fuera alcanzar el mismo cielo del cual su portadora decidió destruir. Mientras que de su cuerpo una neblina púrpura comenzaba a emanar y caer hacia el río, cubriéndolo con rapidez hasta que finalmente fue cubriendo por completo el río e imposibilitando ver en su interior si uno no se encontraba lo suficientemente cerca. Maldito hereje, siseó Arturia con odio ante los problemas que suponían esa enorme criatura. Dios es cruel. Dios no es justo. Y nosotros que podemos ver la verdad lo tiraremos de su trono. Aquel monstruo gigantesco finalmente pareció haber alcanzado su punto máximo, el cual superaba con crecer al gran puente de Fuyuki que estaba justo a su lado, transmitiendo un aura de superioridad y destrucción, asemejando parcialmente la figura de una mujer pero deformada por la figura de un ser marino recubierta por tentáculos. Sorprendido dios hereje, cuestionó Gilles con clara diversión. Esta es mi respuesta definitiva a tu abrumador poder. La fuerza máxima de una maldición será aquella que sea la causante de tu perdición. Deja de decir tonterías. Lucharé contigo pero no aquí. Ponemos en peligro la vida de gente inocente. Así que regresa a la normalidad y te prometo no te eliminaré, no hasta que lleguemos a un lugar donde no haya nadie. Pidió Goku con severidad, dándose cuenta de cómo a su alrededor había demasiada gente que podría salir herida.
La infinita misericordia de Dios. Pero qué gran mentira. Tu misericordia no salvó a ese niño en el bosque, de hecho fue la causante de su muerte. Gilles se regodeó de diversión por las palabras sin sentido de su oponente, alentándolo a liberar todo su odio, pues eso era lo que buscaba. Maldito, siseo Goku comenzando a perder la paciencia. Goku, tranquilízate, es claro que solo está provocándote. Necesitamos un plan para acabar con ese sujeto, pidió Arturia, esta forma es el resultado máximo de mi maldición, pero no es algo que haya podido alcanzar por mi cuenta, la cantidad de sacrificios necesarios fue enorme. Gilles continuó, en especial de aquellos niños que nunca pudiste salvar. ¿Dónde estaba su Dios cuando imploraron por un salvador? ¿Dónde estuviste cuando ellos te necesitaron? Miserable. Goku, espera. Arturia no fue lo suficientemente rápida para impedir que Goku fuera volando a toda velocidad contra aquella gigantesca criatura que ahora era Caster, ya que aún incluso en contra de su propia forma de actuar, lo único que motivaba a Pelinegro en esos instantes era el enojo y la venganza, pues su único objetivo era acabar con ese sujeto de una vez y para siempre. Sin siquiera parar a meditar en la posibilidad de que estaba siendo guiado a una trampa. Aunque eso era algo que tampoco le importaba mucho, pues la furia que inundaba al Pelinegro era tanta que ya no se contendría y acabaría la pelea lo más rápido posible para que nadie fuera herido. Y fue con un poderoso puñetazo a lo que podría decirse era la cabeza de aquel monstruo que su batalla daba inicio, donde la fuerza del impacto le provocó un enorme cráter, obteniendo como resultado un gran chillido de dolor por parte de aquella criatura. Seguido de otro puñetazo, Goku comenzó a volar alrededor de aquella criatura, bombardeándolo con golpes cada vez más fuertes que el anterior, dejando detrás un rastro de cráteres. La criatura se estremecía de dolor con cada golpe que recibía y parecía que estaba lista para derrumbarse, pero el asedio de golpes le impedía ese privilegio. Sin embargo, el Pelinegro jamás se percató del hecho de que con cada golpe que daba de la piel de la criatura parecía emanar un tipo de niebla oscura que parecía adherirse a sus puños para luego disipaba con rapidez. Intentando defenderse, la criatura lanzó un poderoso latigazo con sus tentáculos que lograron dar justo en el objetivo, logrando empujarlo varios metros lejos y aprovechando su ventaja, la criatura comenzó a lanzar varios golpes consecutivos al Pelinegro. Todos y cada uno de los golpes daban en el blanco, pero ninguno lograba hacerlo retroceder, ya que este solo estaba quieto en el aire, recibiendo todos y cada uno de los golpes. Canalizando todas sus fuerzas en el siguiente ataque, la criatura lanzó un nuevo ataque que nunca alcanzó su objetivo, ya que Goku paró el ataque del gigantesco tentáculo con solo su mano derecha, y con dicha mano comenzó a apretar aquel tentáculo con todas sus fuerzas, impidiéndole escapar a tan impactante figura. ¿Qué estás esperando? Dijiste que tu maldición sería capaz de acabar conmigo, pero tus ataques no me hacen ningún daño, aseguró Goku con enfado, ya que no estaba para estar soportando una pelea tan patética por parte de ese asesino. Si no piensas pelear en serio, lo haré yo. Apartando el tentáculo de él, Goku desapareció de la vista de la Caster solo para volver a aparecer justo frente al rostro de la criatura y conectarle otro puñetazo, pero en esta ocasión solo fue un golpe para luego juntar sus manos al frente y formar una gran esfera de energía que fue disparada y rápidamente muchas más ráfagas de energía le siguieron, generando una gran explosión y envolviendo el cuerpo de la criatura en una cortina de polvo. Desde la orilla del río, Arturia solo podía contemplar impactada el desenlace de la pelea que se desarrollaba frente a sus ojos. Por un segundo se había preocupado por la extraña actitud de Caster al provocar deliberadamente a Goku, ya que pensaba que todo se trataba de una trampa, aunque todo parecía indicar que Caster simplemente perdió la cabeza y solo era cuestión de tiempo para que Goku lo eliminara de una vez y para siempre. Dada la inútil estrategia de Caster, ella supo que no era necesaria su intervención en esta pelea, ya que Caster se había encargado de cavar su propia tumba y sería Goku quien lo pusiera en ella. Además era claro que esa criatura, por muy impresionante que fuera a la vista, no era rival para su amigo. Aunque tuvo que salir de sus pensamientos cuando escuchó los sonidos de rayos a su espalda, donde al girar pudo ver llegando Rider y a su maestro llegando en su carroza. Saludos, rey de los caballeros, saludó Iskandar con tranquilidad. Rey de los conquistadores, murmuró Arturia con disgusto al tener que ver a ese sujeto de nuevo, aunque si vino a pelear era algo más que perfecto, ya que finalmente podría saldar cuentas por lo ocurrido en aquella noche. Oye, tranquila, tranquila. No he venido a pelear, de hecho vine para pedir una tregua por esta noche, dijo Iskandar algo apresurado, no queriendo entrar en un combate innecesario. Lo importante ahora es acabar con ese monstruo. De lo contrario no tendremos oportunidad de luchar.
Eso le dije al resto de sirvientes, Lancer está de acuerdo y no debe tardar en llegar. Ah, llegas muy tarde para eso. ¿Qué no ves que es Goku quien se está encargando de eliminar a ese sujeto? Cuestionó Arturia con arrogancia mientras señalaba con su pulgar la batalla que se desarrollaba a sus espaldas. Una vez que Caster sea eliminado, será nuestro turno de luchar. Hoy pagarás por tus palabras, Rider, desafío. ¿Estás segura de que Caster será eliminado por Legend tan fácilmente? Preguntó Iskandar con seriedad observando la pelea y notando algo muy extraño. ¿Acaso estás poniendo excusas, rey de los conquistadores? Te lo diré una vez más, subestímame, pero cuando luchemos verás de lo que es capaz esta muchacha, encaró Arturia dando un paso al frente lista para luchar. No te subestimo, pero tal parece que tú y yo, confiamos demasiado en Legend, respondió Iskandar señalando la pelea del pelinegro. ¿A qué te refieres con eso? Cuestionó Arturia dirigiendo su mirada hacia la pelea, viendo cómo Goku estaba terminando de lanzar una gran esfera de energía a aquel monstruo. Hace unos momentos, la energía mágica de esa cosa había estado disminuyendo drásticamente con cada golpe que recibía, pero ahora su energía no está haciendo otra cosa más que aumentar desmedidamente, explicó Iskandar intentando descifrar lo que estaba ocurriendo. Oye, Rider, ¿me estás diciendo que esa cosa se está volviendo más fuerte? Waver se quedó helado ante la declaración de su sirviente. Respóndeme, Rider. Ya es hora de acabar contigo, habló Goku con seriedad, solo pudiendo sentir desprecio por su adversario. Goku comenzó a analizar las dimensiones de esa criatura para poder acabarla con una de sus técnicas y no destruir nada o dañar a alguien en el proceso. Llegando a la rápida conclusión que tenía que ser un ataque desde la espalda de ese monstruo, en dirección del río, para no destruir el puente que tenía a sus espaldas y de esta manera dirigir tanto al monstruo como a la explosión de su ataque al mar. Pero antes de siquiera poder moverse para darle el golpe final del interior de la cortina de humo, un brillo púrpura comenzó a notarse. Moviéndose ágilmente, Goku apenas pudo esquivar una ráfaga de energía que salió disparado a toda velocidad en su dirección. La ráfaga de energía siguió su dirección hasta finalmente perderse en el firmamento y antes de que pudiera analizar lo que estaba ocurriendo, el pelinegro giró de nuevo hacia la criatura solo para ver cómo la cortina de polvo se disipaba debido a que la criatura comenzó a disparar varias ráfagas de energía de la parte interna de sus tentáculos. El asedio de una infinidad de ataques fue lo que contempló Goku antes de comenzar a moverse a toda velocidad intentando esquivar los disparos, golpeando y desviando los disparos que simplemente no podía esquivar. Encontrando una apertura en el ataque de su enemigo, el pelinegro extiende sus brazos a sus costados y en cada mano se formaron dos grandes esferas de energía de color celeste. Toma esto, maldito. Lanzando ambas esferas en diferentes direcciones, estas comenzaron a moverse rápidamente en círculos alrededor de la criatura y justo cuando lograron impactar en su objetivo, una gran explosión se hizo presente, sacudiendo por completo los alrededores como si de un pequeño terremoto se tratara. Sin embargo, la cortina de polvo generada por la explosión no tardó mucho en disiparse, revelando que la criatura se encontraba completamente intacta, de hecho parecía incluso más fuerte que antes ya que incluso las heridas provocadas con anterioridad ya se encontraban completamente curadas. La risa de Caster emergió desde las profundidades de su criatura, inundando los oídos de todos con sus risas desquiciadas al tiempo que la criatura juntaba dos tentáculos frente a él y comenzó a reunir una gran cantidad de energía de color púrpura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que habías dicho que me ibas a eliminar. Rió Caster absorto en su locura al tener una ventaja. Contempla, Dios pagano, el poder máximo de mi maldición. Y comprenderás que mi poder se equipara al tuyo. Sin esperar más, disparó aquel cúmulo de energía en una gran esfera púrpura. ¿De dónde rayos está sacando tanto poder? Se cuestionó Goku mientras extendía sus brazos hacia adelante y frenaba aquel ataque. Rápidamente el pelinegro descubrió que aquella esfera de energía era más poderosa de lo que se había imaginado, pues era más difícil de frenar de lo que pensó en un inicio, ya que se encontraba siendo empujado hacia atrás. Elevando su ki solo lo necesario, levantó sus brazos y con ellos aquella esfera de energía que terminó por explotar en los cielos y fue ese pequeño momento de distracción que Caster utilizó a su ventaja para atacar. Uno de los tentáculos de la criatura se abalanzó rápidamente contra su enemigo, logrando golpearlo y a diferencia de los golpes que había lanzado con anterioridad, este no solo logró conectar perfectamente sino que también mandó a volar a su objetivo, logrando finalmente causarle un daño considerable.
Una gran onda de choque se hizo presente cuando Goku fue lanzado a las profundidades del río debido a la fuerza de ese último ataque. Y a la orilla del río todos los sirvientes miraron incrédulos el nuevo desarrollo de la pelea, siendo Saber la más impactada ante lo que estaba ocurriendo, ya que no podía comprender cómo era siquiera posible que Caster, siendo un cobarde que apenas y pudo salir con vida de su último confrontamiento con su amigo, ser quien ahora estaba teniendo el control de la pelea. Esto es imposible, murmuró Arturia aún sin poder creer lo que había presenciado. Caster puede ser un cobarde y un asesino a sangre fría, pero sigue siendo un sirviente y el más poderoso en cuanto a poder mágico se refiere. Era claro que no iba a luchar por segunda vez contra Legend sin un plan, comentó Iskandar atrayendo una vez más la atención de la rubia. Mi oferta de tregua aún está en pie. Legend podrá ser poderoso, pero es claro que no podrá solo contra esa cosa. Saber dudó por un segundo en si debía aceptar dicha oferta, ya que aún guardaba cierto recelo contra Rider por lo ocurrido en aquel banquete. Su mirada regresó al río, donde pudo ver cómo del interior de este salieron varias esferas de energía disparadas a toda velocidad contra el monstruo que ahora era Caster, mientras que detrás de ellas le seguía Goku, que había emergido para seguir con el ataque. Aún a la distancia podía verlo claramente. Su rostro solo reflejaba odio y un profundo deseo de venganza, era como verlo convertirse en aquel guerrero que estaba cediendo ante su propia furia de nuevo. Aunque se le uniera a la pelea, no serviría de mucho si no lograba llegar a él y por más que le molestara la idea, su mejor alternativa para ayudarlo y acabar con Caster a la brevedad era aceptar la tregua de Rider. En verdad quería rehusarse a la idea, pero el hecho de ver a su amigo tener cada vez más y más problemas al punto de ahora tener que esquivar los ataques de los tentáculos o los disparos de energía de la criatura le hicieron tomar una decisión. Muy bien. Pelearé a tu lado. Puede que sea algo breve, pero te juro mi lealtad por esta noche, rey de los conquistadores, declaró Arturia con completa honestidad. Disculpe, señorita Saber. ¿Ustedes tienen algún plan? ¿O al menos Legend lo tiene? Preguntó a ver algo tímido de hablar directamente con alguien tan importante. Rider me comentó que esta no es la primera vez que luchan, tal vez sepan cómo vencerlo. En estos momentos Goku no está peleando bajo un plan, está luchando únicamente bajo el enojo por las provocaciones de Caster. Pero en cualquier caso debemos detenerlo lo más rápido posible. En estos momentos Caster es quien provee el mana para sostener esa cosa, pero es un mago despreciable que no dudará en utilizar la fuerza de inocentes para volverse autosustentable, y si eso llega a suceder, detenerlo será algo prácticamente imposible, explicó Arturia con rapidez y dejando en claro cuáles serían las repercusiones de no ganar esta batalla. Entiendo. Así que debemos acabarlo antes de que llegue a la costa para alimentarse y así hacerse aún más poderoso. Pero ahora mismo Caster se ha escondido en las profundidades de su criatura y parece ser que los ataques de Legend ya no surten efecto en esa cosa, así que ¿cuál es el plan? Iskandar expresó su duda ante una falta de una solución. Lo sacaremos a la fuerza. Esa es la única forma en la que podremos derrotarlo. Los presentes fueron sorprendidos por la voz de Lancer, quien comenzó a materializarse junto al par de sirvientes, aunque rápidamente sobrepasaron su pequeño asombro y asintieron a lo dicho. Con anterioridad Caster dijo que la fuente de su poder era su libro de maldiciones, así que si exponemos su fantasma noble, Migaedeart puede deshacer su hechizo de un solo golpe, aseguró Diarmuid mostrando su lanza con orgullo. Si logramos exponerlo, ¿estás seguro de poder darle con tu lanza desde esta distancia? Preguntó Arturia queriendo estar lista para cualquier cosa. Si puedo verlo, no debería presentar ninguna dificultad, confirmó Diarmuid. En ese caso, Rider, Goku y yo nos encargaremos del ataque. Intentaré llegar donde Goku para que concentre su ataque con los nuestros. ¿Estás de acuerdo, rey de los conquistadores? Preguntó Arturia con confianza en el plan que se había ideado. Yo no tengo ningún problema, comentó Rider no muy seguro de cómo podría ayudar Saber, mi carro puede viajar por donde sea, haya camino o no. Pero ¿cómo piensas luchar contra esa cosa, siendo que se encuentra en medio del río? La dama del lago me. Saber se detuvo abruptamente cuando escuchó el fuerte grito de Goku, quien tenía los brazos extendidos hacia aquella criatura y de sus manos cientos de esferas de energía eran disparados, acto ante el cual la criatura respondió únicamente comenzó a cruzar sus tentáculos alrededor de su cuerpo sin prestarle mucha importancia al asedio de ataques que estaba recibiendo. Su cuerpo comenzaba a emitir un brillo ligeramente púrpura y sin previo aviso, estiró todos sus tentáculos de un solo movimiento rápido y preciso, desviando todos los ataques del pelinegro en todas direcciones. ¡No!
Con un grito de preocupación, Goku se vio rodeado en el aura rojiza del Kaioken y comenzó a volar a toda velocidad para detener todos los disparos que se dirigían hacia la ciudad. No perdamos más el tiempo, exclamó Arturia al ver lo rápido que la situación se estaba complicando mientras corría a toda velocidad hacia el río. Antes de llegar a la orilla, Saber dio un gran salto donde al aterrizar perfectamente sobre el agua y comenzar a correr sobre ella, su cuerpo se vio cubierto por partículas azules y en un segundo ya se encontraba vistiendo su armadura de batalla, yendo directamente hacia aquella criatura para dar su apoyo a su amigo. Mientras que a la distancia, en los cielos, Rider marchaba con su carroza directamente a la cabeza de la criatura, mientras en el camino golpeaba y desviaba con su espada las esferas de energía que Caster había desviado previamente. Y desde la orilla del río, Lancer solo contemplaba la batalla que se estaba desarrollando, viendo a Saber luchar arduamente con los tentáculos que emergían del río impidiéndole seguir avanzando con libertad, pero por más fuerte o preciso que fuera su ataque, aquel monstruo solo se regeneraba del ataque con una monstruosa facilidad y rapidez. Como Rider no podía acercarse por el mismo motivo que Saber, pues varios tentáculos comenzaron a atacarlo e incluso comenzaron a disparar aquellas extrañas ráfagas de energía púrpura. Incluso Legend estaba teniendo problemas pues, aún rodeado en aquella aura rojiza que lo dotaba de una velocidad aún mayor, Caster seguía disparando en su dirección, logrando dar siempre en el pelinegro que se encontraba desprevenido. Aún en la distancia y sabiendo lo que tenía que hacer, lo único que Lancer podía hacer era esperar una oportunidad para poder acabar con ese sujeto y detener todo el caos que estaba causando. La situación era claramente crítica y no solo por los peligros que la criatura de Caster representaba, ya que los poderosos estruendos de la batalla estaban comenzando a esparcirse por los alrededores y atraer a las personas curiosas hacia el río, el cual se encontraba cubierto en su totalidad por una neblina púrpura que no permite ver su interior. Esto es espectacular. Es simplemente alucinante. Usted es el mejor, señor. Alabó Ryunosuke completamente eufórico por lo que su vista le mostraba aún estando en el puente, el señor está con nosotros. Perdido en la locura y placer que le transmitía ver aquella criatura, el peli naranja solo podía gritar tan fuerte como su mismo cuerpo se lo permitía de la emoción. Ya que nunca en su vida había visto algo tan magnífico e imaginar todo el caos y destrucción que aquella obra maestra podría proporcionarle para su deleite era sin duda alguna lo mejor que le podría pasar en la vida. Su mirada fue atraída a la orilla del río al ver cómo varias personas iban llegando, y sin dudarlo un segundo comenzó a correr para estar a su lado, ya que quería tener la oportunidad de ver sus rostros cubiertos por el horror y miedo cuando vieran la obra maestra de su señor, y quería gozar con esas miradas vacías de toda esperanza y cubiertas solo por el miedo. Aquellas miradas, no podía perdérselas por nada en este mundo. Iglesia de Fuyuki. Todo es una catástrofe, Risei murmuró mientras tomaba asiento en la oficina de su hijo, esta guerra, no es ordinaria. Algo sin precedentes como un octavo sirviente y maestro, que ese octavo maestro obtenga el poder de su sirviente, y un fracaso sin igual como ocultar la existencia de un sirviente. Aún con lo caótica y catastrófica que fue la tercera guerra por el Grial y aquel error de invocación de aquel berserker, esta guerra es sin duda alguna algo que nunca se ha visto antes. Comentó el padre a su hijo, no pudiendo evitar sumergirse en los recuerdos y la preocupación. La tercera guerra por el Santo Grial ocurrió cuando aún era joven y se le pidió ser el supervisor de dicha guerra. Aún para su corta edad, ejerció su puesto con firmeza y siempre manteniendo el orden en todo momento. Pero rápidamente se dio cuenta de que no todo saldría como se había planeado, ya que la codicia de los Einsberg por ganar los orilló a alterar el orden de la guerra al convocar a un sirviente fuera de las 7 clases y ajeno a dicha guerra, a uno de una clase que saben desconcertantemente poco. Y aunque ese problema se resolvió rápidamente debido a la debilidad de aquel sirviente, la destrucción y muerte de todos los sirvientes y maestros, dejando la guerra inconclusa y sin un ganador al cual el Santo Grial pudiera conceder un deseo, fue algo que tampoco tenía planeado. Sin embargo, los acontecimientos en esta cuarta guerra solo eran cada vez más desconcertantes y caóticas, al punto de ya no tener el control sobre nada de lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con los observadores, la zona del río está cubierto por una niebla densa. Pero está comenzando a reunirse un gran número de curiosos, informó Kirei con monotonía. Ya no podemos encargarnos de esto nosotros solos. Debemos pedir ayuda a la Asociación de Magos. Con un suspiro de resignación, Risei aceptó lo que debía hacerse aunque no fuera algo de su agrado. ¿Dónde está Tokiomi-kun? Mi maestro y Archer se dirigen hacia el lugar, respondió.
Comprendo, murmuró esperando que él pudiera hacerse cargo de la situación. Kirei, yo me encargaré de encubrir todo. Tú dirígete allí de inmediato, y asiste a Tokiomi-kun, pidió, solo pudiendo esperar que las cosas se solucionaran antes de tener que involucrar a la asociación de magos. Entiendo, padre. Afueras de Fuyuki, en la profundidad del cielo oscuro, 2 naves de combate surcaban los cielos, acercándose cada vez más hacia el puente de Fuyuki. Habían reportado un suceso anómalo en el puente de la ciudad referente a una clase de gas púrpura, y era su deber investigar de qué se trataba y determinar que no se tratara de una fuga de gas de algún desperdicio tóxico o algo semejante que pudiera poner en peligro la vida de la gente. Solo imagínalo por un segundo, si se trata de alguna clase de monstruo, deberían dejarnos entrar en combate, ¿verdad? Preguntó uno de los pilotos, claramente esperando ver algo emocionante. ¿Acaso no ves películas de monstruos? Porque si hubiera un monstruo en el río, los primeros en morir son los que van pilotando, se quejó el otro piloto en tono de broma. Nosotros solo estamos para hacer ver al monstruo más fuerte y aterrador, antes de que llegue el héroe perfecto a detenerlo. ¿No eres nada divertido, te lo habían dicho? Bueno, como sea. Dentro de poco nos sacaremos la duda. Y continuado con una plática normal, el par de pilotos experimentados siguieron con su viaje y dirigiéndose a toda prisa al río de Fuyuki sin saber con lo que serían recibidos al llegar a su destino. Donde en dicho río, más específicamente sobrevolando varios metros sobre aquella repugnante criatura, se encontraba una nave bastante particular, pues parecía estar hecha de oro puro, mientras que las alas que mantenían en el aire eran de un color verde brillante, asemejando a las alas de un murciélago. Era uno de los infinitos tesoros de Gilgamesh, quien se encontraba sentado en un asiento que asemejaba a un trono y bebiendo cómodamente un poco de vino en una lujosa copa de oro mientras observaba con disgusto la lucha que ocurría debajo. Era incluso insultante tener que ver un espectáculo tan patético que le provocaba náuseas y hacía que su enojo solo aumentara con cada segundo que continuaba viendo. Mientras que en la orilla de la nave se encontraba Tokiomi Tosaka, mirando el caos que aquella criatura estaba provocando, en su mirada se reflejaba la serenidad, pero era claro por el temblor en sus manos que se encontraba realmente nervioso. Pero qué escena tan repugnante. Aunque solo sean unos perros, se supone que son guerreros de renombre. Pero aunque están trabajando juntos, no pueden acabar con esa abominación. En especial él. En la mirada de Gilgamesh se reflejaba el desprecio mezclado con decepción al ver cómo el pelinegro luchaba tan arduamente para desviar los ataques que aquella abominación desviaba o lanzaba contra la ciudad. Permitiéndole a esa cosa el siquiera poder dañarlo con sus ataques, eso en verdad lo enfurecía ya que no podía tolerar que un ser tan repugnante estuviera poniendo en aprietos a quien consideraba su único rival digno, pudiendo incluso manipularlo a través del enojo para hacerlo perder el juicio y no darse cuenta de la verdadera razón por la cual esa criatura solo se estaba volviendo más y más poderosa. Alguien de su nivel no debería caer ante las provocaciones de una cucaracha como lo era Caster. Eso lo irritaba aún más, ya que a su punto de vista, solo Legend era digno de ser un gran rival, pero si ese rival estaba siendo ridiculizado por aquella abominación, significaba que él también podía ser ridiculizado de igual forma, y eso era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Ver a alguien con el poder de Legend ser acorralado por una criatura como esa, es incluso insultante. Indigno de la única persona capaz de enfrentarme en esta guerra. ¿No lo crees, Tokiomi? Tokiomi solo pudo mirar con miedo y frustración como más y más gente seguía llegando al río. Se sentía impotente al permitir que tal desarrollo de acontecimientos fuera posible y aún más cuando esta guerra era el gran triunfo de la familia Tosaka. Si permitía que aquella cosa fuera vista, que la magia fuera revelada a las personas ordinarias, no solo su nombre, sino también su apellido y familia serían ridiculizados. Donde su postura como gran familia sería perdida en el olvido, a ser la familia que permitió que tal tragedia fuera concebida. Debemos destruir a ese monstruo antes de que lleguen más testigos. Por la dignidad de la familia Tosaka, meditó Tokiomi alarmado por lo que podría pasar, mientras se giraba a su sirviente y hacía una reverencia. Su Alteza, esa bestia es un animal salvaje que arrasará con tu jardín. Te suplico que acabes con él. Ese es el trabajo de un jardinero. ¿O acaso, Tokiomi, comparas mi fantasma noble con una simple pala de jardinería? Cuestionó con tranquilidad, pero molestia era evidente en su voz. En lo más mínimo. Pero como puede ver, los otros no son rival para ese monstruo.
Ni siquiera Legend es capaz de acabar con esa criatura, afirmo esperando poder ponerlo de su lado en esta ocasión. Esta es una excelente oportunidad para mostrar el verdadero poder de un héroe y dejar en claro la enorme diferencia que existe entre usted y Legend. Se lo ruego. Gilgamesh contempló expectante la petición de su maestro. La forma devota y suplicante de su forma eran dignas de un fiel seguidor, de alguien capaz de arrastrarse por el fango con tal de complacer a su rey. Y fue esa misma devoción la que lo estaba molestando, ya que alguien con esa actitud solo podía ser un fiel sirviente más nunca su maestro. A sus ojos Tosaka Tokiomi no era otra cosa que un simple hombre que no tenía nada de especial, ni una convicción feroz por alcanzar su deseo o una actitud que reflejara pasión por su objetivo. Incluso su mismo deseo era simple y carente de un verdadero propósito, era alguien realmente aburrido y eso era algo de lo que ya se estaba cansando. Ya deja de meter a la gente inocente en esta pelea. Con un fuerte rugido de lucha, Goku golpeó el rostro de aquel monstruo con ambos pies, logrando que ésta diera varios pasos temblorosos mientras intentaba no desplomarse en el suelo. Soltando un suspiro, el pelinegro desvaneció el aura del Kaioken. Gracias a esa habilidad pudo desviar todos los disparos que Caster lanzó hacia la ciudad, aunque no pudo con todos, pero por suerte vio a Rider en la lejanía apoyando. Aún así, mientras la criatura comenzaba a erguirse una vez más, Goku no pudo evitar notar que a pesar de la gran variedad de sus ataques previos, esa cosa parecía haberse recuperado de todos y cada uno de ellos. Puso ese pensamiento a un lado cuando comenzó a volar a toda velocidad contra la criatura para seguir con la pelea. Acto que respondió aquel monstruo al girar ágilmente justo en la dirección de su atacante, para acto seguido abrir sus fauces y de ellas disparar varias ráfagas de energía cuando el pelinegro se encontraba lo suficientemente cerca como para que pudiera esquivarlas. Goku solo miró atónito como es que había caído en la trampa de aquella cosa justo antes de verse envuelto en una gran explosión que sacudió todo a su alrededor. De la cortina de humo que provocó la explosión, Goku salió disparado hacia los cielos en un intento de tomar su distancia e intentar otro ataque. Su cuerpo se encontraba cubierto de raspones y heridas menores. Pero antes de lograr su objetivo, uno de los tentáculos lo toma por sorpresa, golpeándolo por la espalda y mandándolo a toda velocidad contra el río. Ignorando el dolor de aquel golpe, Goku gira varias veces en el aire antes de frenar bruscamente su caída justo a escasos metros del río y al mirar hacia arriba, contempla como varios tentáculos ya se encontraban listos para atacarlo, pero antes de que eso ocurriera Rider voló a toda velocidad mientras su carroza era recubierta en rayos, logrando cortar la mitad de los tentáculos, mientras que la otra mitad fueron cortados gracias a saber quién había dado un gran salto y tomando su espada con fuerza, cortar el resto de tentáculos de un solo corte limpio. Sonriendo por el apoyo, Goku extendió sus brazos al frente y disparó un par de ráfagas de energía hacia la criatura, la cual cruzó sus tentáculos para absorber el impacto, momento que Goku utilizó para moverse rápidamente y aparecer justo frente a aquella criatura y comenzar a disparar una enorme cantidad de esferas de energía sin darle cuartel, concentrando cada vez más energía en cada ataque, queriendo destruir al monstruo y exponer a ese cobarde de Caster. Todos pudieron contemplar el imparable ataque que estaba sufriendo la monstruosa aberración de Caster, pero también pudieron ver cómo fue que en apenas un segundo, los tentáculos que habían sido cortados por Saber y Rider se regeneraron a una velocidad inimaginable. Goku, ¡cuidado!, gritó Arturia tan fuerte como su garganta se lo permitió al ver con horror que los tentáculos que se habían regenerado iban nuevamente tras su amigo. ¿Qué? Goku apenas si pudo reaccionar ante la voz de Arturia, solo para darse cuenta de que ahora se encontraba rodeado por los tentáculos de aquel monstruo. Con un movimiento veloz, los tentáculos pudieron aprisionar al pelinegro en un poderoso agarre que le impedía escapar. Cuando la nube de polvo desapareció, la criatura una vez más abrió sus fauces y disparó un potente rayo de energía a quemarropa contra el pelinegro. Kaioken. Envolviéndose una vez más en su aura rojiza, Goku logró liberarse del agarre de los tentáculos, pero fue demasiado tarde ya que el rayo de energía logró impactarlo, obligándolo a concentrar toda su energía alrededor de su cuerpo para no resentir todo el daño de aquel ataque. Una gran explosión se hizo presente ocasionando una poderosa corriente de viento que sacudía todo a su paso.
La luz de la explosión obligó a los presentes a cerrar los ojos por unos segundos y cuando finalmente pudieron abrirlos de nuevo, quedaron atónitos ante la gran cúpula de polvo que se encontraba en los cielos tras la gran explosión. Arturia estaba incrédula del cómo Caster de alguna manera que no podía comprender estaba logrando acorralar a su amigo y compañero, siendo que en su primer encuentro no pudo ni siquiera tocarlo una sola vez. Su preocupación era claramente visible, sin embargo no podía darse el lujo de distraerse ya que varios tentáculos emergían del interior del río e intentaban atraparla. Avanzando al frente, comenzó a cortar y destruir con todos aquellos tentáculos que se interponían en su camino, aún mirando de reojo el cielo, en busca del pelinegro, esperando verlo sano y salvo. El humo comenzó a disiparse permitiéndole ver a Goku ligeramente agitado y con más raspones que antes en su cuerpo, pero nada que alertara de una herida grave. Eso la relajó un poco y le permitió enfocarse en el problema que tenía al frente. Por su parte, Goku solo miró con molestia al monstruo que tenía al frente. No estaba comprendiendo nada, sus ataques eran cada vez más y más poderosos. De hecho eran demasiado poderosos, ese último ataque en verdad pudo haberlo lastimado bastante si no hubiera elevado el Kaioken de golpe. La criatura comenzó lentamente a temblar y un sonido chirriante comenzó a emerger desde las profundidades de su ser. Sin duda alguna esa monstruosidad estaba temblando ante una risa contenida. Pensé que habías dicho que ibas a luchar en serio. ¿Acaso ese el poder máximo de un dios pagano? Rió Caster con nada más dicha y veneno en sus palabras, tus ataques son insignificantes contra mi mayor maldición. Estúpido, murmuró Goku entre dientes saliendo disparado para atacar una vez más. Uno de los tentáculos del monstruo se movió ágilmente para golpearlo, pero Goku anticipó el golpe y logró esquivarlo con facilidad, pero para su sorpresa justo al lugar donde se había movido otro tentáculo ya lo estaba esperando, disipándole una gran esfera de energía justo al rostro. Atónito por la rapidez del ataque de la criatura, el pelinegro desapareció justo a tiempo para que aquel ataque no le impactara y reapareciendo varios metros lejos de aquel inmenso monstruo, al cual miraba con enojo ya que en verdad odiaba a Caster y no podía seguir escuchando sus burlas y disparates por más tiempo, aunque también se dio el tiempo para meditar sobre la situación con la que estaba lidiando. Comenzando a analizar rápidamente y a fondo todo lo ocurrido hasta ahora y comenzar a entender qué rayos era lo que estaba ocurriendo. Qué extraño, se supone que mis ataques deberían de causarle un gran daño, pero en cambio desde que empezamos a pelear esa criatura solo se está volviendo más fuerte, sus ataques son más precisos y rápidos, además su regeneración ahora es mucho más rápida, meditó Goku con paciencia, comenzando a repasar la pelea en su mente hasta que finalmente se percató de algo que debido a su enojo había estado pasando por alto, no puede ser, ese maldito ha estado. Gritó incrédulo al recordar en qué momentos Caster se estaba haciendo más fuerte. La risa de Caster fue un grito que podía escucharse aún en la distancia al finalmente ver la cara de desesperación que tanto quería ver en aquel que le impedía cumplir su deseo, así que finalmente te diste cuenta, dios pagano. Tu poder era justo lo que requería. Gracias por compartir. ¿Su poder? Murmuró Iskandar desde los cielos, no entendiendo las palabras de ese lunático. Rider, ¿ahora de qué está hablando ese sujeto? Cuestionó Waber asomando su cabeza por la carroza intentando no desmayarse por la altura. Esto no es posible. Todo este tiempo ese maldito hereje ha estado absorbiendo el poder de Goku, exclamó Arturia en shock al descubrir lo que estaba ocurriendo. Ese infeliz se había estado volviendo más y más poderoso al absorber las ráfagas de energía que el pelinegro había estado usando para acabarlo. Era por esa misma razón que ahora también tenía la capacidad de lanzar ráfagas de energía, cosa que también explicaba el aumento en su fuerza y en sus capacidades regenerativas, entre más energía lanzara el pelinegro esa cosa solo seguiría haciéndose más fuerte. Ahora comprendía todo, había tomado a Caster como a un simple lunático que había renunciado a lo poco de cordura que le quedaba, pero en realidad todo esto era parte de su plan. Al provocar tan deliberadamente a su amigo y haciéndolo atacar con tanto poder debido a su enojo, él podría almacenar todo ese poder y redirigirlo para comenzar un ataque más fuerte. Sin duda alguna lo había subestimado y ahora las cosas solo se habían complicado demasiado. Y mientras saltaba, esquivaba y contraatacaba los ataques los tentáculos que la asediaban, su mente estaba trabajando en un plan que la ayudara a superar esta situación tan problemática en la que ahora estaban metidos. No pienses que eres el único que conoce de la existencia del ki, la energía vital que reside en todo ser viviente.
Habló Caster con altanería obteniendo la atención de todos, es un poder magnífico, pero altamente inestable que ni el mejor mago ha sido capaz de manifestar a voluntad, mucho menos dominar. Podrás imaginar mi sorpresa al ver cómo una deidad pagana como tú era capaz de manipularla con tanta facilidad. Sin duda algo digno de un dios. Así que todo este tiempo has sabido de la energía que uso, se quejó Goku con molestia al darse cuenta de la trampa en la que había caído. En efecto, en mi vida mortal la estudié a detalle con el fin de traer a mi querida Juana de nuevo a la vida, pero siempre ha acabado en un fracaso. Argumentó con molestia, solo para que su voz una vez más fuera lunática, esta criatura no puede absorber algo tan complejo como la energía mágica de los oponentes, pero el ki es otra historia. No importa lo inestable o poderosa que sea, en esencia es una energía demasiado simple que puedo absorber de tus ataques y utilizarla a mi placer. No voy a permitirlo. Rugió Goku con enojo listo para reanudar su pelea, cuando ve cómo esa criatura es atravesada por el pecho por una simple espada que le causó un enorme agujero. 3 armas más atravesaron a la criatura, provocándole un enorme daño, haciéndolo soltar un gran chillido de dolor. Todos levantaron la mirada hacia los cielos, dándose cuenta de que el ataque anterior no fue de otro sino del mismo Archer, quien con un simple movimiento de su mano abrió 4 portales dorados y de ellos salieron disparados 4 armas a gran velocidad. Soltando otro grito de dolor, la criatura comenzó a moverse frenéticamente mientras las heridas provocadas ya estaban comenzando a sanar, todo bajo la mirada incrédula de Tokiomi, quien simplemente no podía creer que esa cosa hubiera absorbido tanto poder del octavo sirviente como para que el ataque de su sirviente solo hubiera servido para inmovilizarlo por unos escasos segundos. Tiempo que aprovechó Goku para ir al frente y comenzar a lanzar una serie de golpes contra el monstruo, ya que si lanzarle energía solo lo hacía más fuerte, en ese caso lo acabaría solo a golpes. Y sin saberlo, dentro del interior de aquel monstruo, Caster esbozaba una sonrisa sádica que se agrandaba y se llenaba de dicha con cada golpe que recibía. Su plan marchaba a la perfección y su enemigo ni siquiera era consciente de haber caído en una segunda trampa, pues aún con su increíble velocidad no era capaz de ver aquel humo negro que emanaba del cuerpo de su maldición cada vez que recibía un golpe. Continúa con tus ataques, dios pagano. Cúbrete con la esencia de mi verdadera maldición y entenderás que no solo la fuerza es lo que se necesita para ganar una guerra, pensó Gilles eufórico al estar seguro de su victoria. Nos retiramos, Tokiomi, ordenó Gilgamesh con aburrimiento, no soporto ver esa cosa asquerosa ni por un segundo más. Espere, rey de los héroes. Tokiomi apenas si pudo pronunciar palabra al ser sacado de su trance, ya que no podía creer que su sirviente quisiera retirarse del campo de batalla aún y cuando la bestia no había sido liquidada. Tokiomi, ya he sacrificado 4 de mis magníficas armas por ti. Ahora que han sido manchadas al tocar esa cosa repugnante, no tengo interés en recuperarlas. No abuses de mi generosidad, comentó Gilgamesh. Pero tú eres el único héroe capaz de acabar con ese monstruo. Aunque Legend ya no arroje más energía, la que Caster logró absorber es suficiente para hacerle frente. Explicó con desesperación, esperando poder convencerlo, la única forma de superar su regeneración es derrotándolo de un solo golpe. Rey de los héroes, lo único que puede lograr eso es tu espada de ruptura. Silencio. Ordenó con nada más que enojo ante semejante insolencia, ¿quieres que saque aquí a Ea, mi mayor tesoro? No olvides tu lugar, Tokiomi, exclamó mientras se ponía de pie y arrojaba su copa de vino, haciendo estremecer de miedo a su maestro, solo usaré mi mayor tesoro contra aquellos dignos de estar frente a mi presencia. Tu insolencia hacia un rey se castiga con la muerte. Lo siento, se disculpó haciendo una reverencia mientras intentaba controlar su miedo. Su rostro se llenó de un sudor frío y su cuerpo no dejaba de temblar ante la idea de ser asesinado por su propio sirviente. Podría usar un hechizo de comando, pero eso destruiría mi relación con el rey de los héroes, meditó con impotencia la única alternativa ante la falta de interés de su sirviente a las repercusiones que esto podría traerle al nombre de su familia. No, la razón por la cual el padre Risei y yo diseñamos el plan para eliminar a Caster, fue para recuperar el hechizo de comando que había perdido. La impotencia y el enojo se apoderaron del cuerpo de Tokiomi ante la falta de una solución a sus problemas. Todos sus planes y sus estrategias estaban fracasando uno tras otro. Era humillante que aun a pesar de pertenecer a una familia de renombre, de ser un mago excepcional y de haber conjurado al primer rey de la humanidad, en realidad no poseía el control de absolutamente nada.
Esto era simplemente ridículo, pero no había nada que pudiera hacer y menos tratándose de su sirviente, en especial con la mala relación en la que se encontraban desde el incidente en los muelles. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un sonido bastante particular llegó a sus oídos. Al levantar la mirada, pudo apreciar en la distancia como dos jets estaban acercándose justo hacia el río. El enojo una vez más se apoderó de él y no pudo evitar maldecir su suerte, ya que las cosas solo estaban empeorando con cada segundo que pasaba. En la distancia los pilotos, aún con incredulidad y sin saber exactamente qué era lo que sus ojos les mostraban, podían identificar lo que parecía ser un objeto volador no identificado justo sobre el río que se encontraba cubierto por aquella neblina púrpura, mientras que dentro de dicha neblina, la silueta de una figura gigantesca podía ser apreciada. Una estela blanca parecía volar a una gran velocidad alrededor de aquella figura gigantesca. «Control Diablo 1, ¿cuál es la situación?», preguntó una voz a través de la radio del jet. La situación es, bueno, el piloto quiso responder, pero simplemente le era imposible, ya que en su vida había visto algo semejante. «Voy a descender un poco para ver qué son esas cosas de cerca», informó el segundo piloto, comenzando su descenso en dirección del río. «Espera, Kobayashi. Regresa, Diablo 2», ordenó el primer piloto con desesperación. El segundo piloto entró en la densa neblina y su deseo se cumplió. Pudo ver aquella criatura de cerca y de inmediato deseó nunca haberlo hecho. Era una criatura enorme y monstruosa de la cual emergieron cientos de tentáculos, los cuales parecían tener mente propia, pues en el momento que notaron su presencia salieron disparados en su contra, aprisionando su nave. Intentó tomar maniobras evasivas e incluso disparar, pero era demasiado tarde. Los tentáculos aplastaron por completo las alas de su jet al igual que sus torretas. Escapar o intentar defenderse era simplemente una causa perdida. Con horror vio cómo su nave se acercaba cada vez más al cuerpo de ese monstruo, donde unas horribles fauces aparecieron formarse en su costado, listo para devorarlo. El piloto soltó un grito de miedo tan profundo como nunca en toda su vida. Su nave se sacudió bruscamente y en un pensamiento rápido supuso que sería aplastado hasta la muerte por los tentáculos mucho antes de ser devorado. Ese pensamiento solo lo horrorizó y congeló hasta los huesos. Sin previo aviso, la cubierta de su cabina fue arrancada y cuando levantó la mirada, vio a un hombre de un largo cabello negro y una extraña vestimenta de color naranja. Aquel hombre le estaba extendiendo la mano para ayudarlo y sin dudarlo un segundo, decidió confiar en aquella persona que se había vuelto su salvador y extender su mano para aceptar su ayuda. Fue un solo segundo, un mísero parpadeo y aquel piloto se puso de pie y vio que se encontraba en medio de los suburbios cercanos al río que le habían ordenado revisar. No comprendía nada de lo que había ocurrido, todo fue tan rápido como en un sueño, pero la verdad estaba frente a sus ojos. El río se encontraba cubierto por aquella neblina y un monstruo se ocultaba en ella. Pero también se encontraba alguien luchando contra aquella criatura. «Te dije que dejaras a las personas inocentes fuera de esta pelea», gritó Goku con furia mientras pateaba la nuca de aquella criatura logrando ponerla de rodillas. El pelinegro estaba perdiendo la paciencia con ese sujeto. Sus métodos ruines ya lo tenían cansado y esta pelea ya se había prolongado demasiado, así que decidió acabar con todo en el siguiente movimiento. Pero antes de poner su plan en acción, se dio cuenta de que un nuevo ki había aparecido. Era la energía retorcida de aquel sujeto con la armadura y al buscarlo por todas partes con la mirada, logró encontrarlo justo en la segunda nave que estaba sobrevolando el río. ¿Qué está planeando ese sujeto?, se cuestionó Goku confundido por la repentina aparición de ese tipo. ¿Berserker?, se preguntó Arturia dando media vuelta y cortando un tentáculo. ¿Por qué tenía que aparecer en un momento como este? Maldigo sabiendo que su presencia no traería nada bueno, pero aún así, lo ignoró para enfocar su atención en la criatura que ahora estaba postrada frente a ella. Goku, ahora es tu oportunidad. Gritó con todas sus fuerzas atrayendo la atención de su amigo, acaba con Caster ahora mismo. Lo sé, pero, intentó decir Goku, pero aún teniendo a esa criatura de rodillas, no pudo apartar su mirada de Berserker, quien parecía tomar control de la nave con su piloto aún dentro. Sabía que si esa niebla oscura lo tocaba moriría. Lo siento, Arturia. Pero primero debo salvar a esa persona de Berserker, informó, volando a toda velocidad hacia el jet. Arturia quedó perpleja ante lo que había escuchado y mientras miraba en el cielo la estela blanca del pelinegro en dirección de aquel jet en el que había aparecido Berserker, no pudo evitar sonreír con orgullo al ver la gran determinación de su amigo.
Él pudo haber abandonado a aquellos pilotos que se entrometieron en un lugar en el que no deberían de estar, pudo haber mirado hacia otro lado y acabar con Caster ahora que se encontraba vulnerable. En cambio, decide ir y ayudar a las personas inocentes, arriesgándose a meterse en otra pelea o incluso permitirle a Caster la oportunidad de recuperarse. Y decidió hacerlo porque él sabe que es lo correcto. Fue en ese momento en el que ella entendió algo que hasta ahora le muy complejo de entender, y era que a pesar de todas sus habilidades y poderes, la verdadera fuerza de Son Goku recae elementalmente en esa firme e inquebrantable voluntad por hacer lo correcto. Aún con esa sonrisa que iluminaba su rostro, decidió abrirse paso entre los tentáculos que seguían emergiendo del río para llegar hasta su objetivo y acabar con esta lucha sangriente de una vez. El segundo piloto, que había sucumbido ante el pánico tras mirar a la distancia lo que le había ocurrido a la nave de su mejor amigo, ya estaba preparado para atacar a aquel monstruo con todo el armamento a su disposición. No solo por el miedo de también morir bajo las fauces de aquella criatura, sino también para vengar la muerte de Kobayashi. Aquello era en lo único que podía pensar. Sin embargo, jamás se imaginó ver a un sujeto extraño envuelto en una armadura negra de pie sobre su jet. Aquel sujeto enterró sus manos en la carcasa de su nave, comenzando a extender una sustancia negra. Acto seguido perdió por completo el control sobre la nave. Intentó eyectar, pero era inútil, todos los controles simplemente no respondían. Vio con horror cómo aquella sustancia negra seguía extendiéndose por toda su nave y algo dentro de él, su instinto de supervivencia, le estaba gritando con desesperación, advirtiéndole para que aquella sustancia no lo tocara, porque sabía que moriría. El jet se sacudió con brusquedad y el piloto pudo ver que otra persona estaba de pie en la nave, donde simplemente le era imposible comprender o dar crédito a lo que estaba presenciando. Mira, no sé por qué decidiste venir a este lugar. Pero en estos momentos será mejor que no interfieras, hay cosas más importantes con las que lidiar, aclaró Goku dándole la espalda a Berserker y comenzando a caminar a la cabina del piloto. Berserker comenzó a temblar de la rabia, más por la presencia de aquel con quien había luchado y perdido en los muelles, que por el peso de sus palabras. Sin racionalizarlo un segundo, saltó al frente, lanzando un poderoso puñetazo al pelinegro, quien al sentirse amenazado giró para esquivar el golpe, luego otro y otro, dando paso a un rápido intercambio de golpes por parte de ambos, en la cual ahora ambos se encontraban completamente igualados. Te dije que no interfieras. Goku lanzó una patada al rostro de su oponente, para luego correr a la cabina del piloto y arrancar la cubierta con su mano. El piloto vio asombrado como un simple hombre destruyó la cubierta de su nave con simplemente sus manos. Parecía que quería ayudarlo, pues le extendió la mano para sacarlo de la nave. Pero antes de que pudiera tomar su mano, aquel sujeto con la armadura negra regresó, golpeando con su rodilla el rostro del pelinegro y luego tomarlo por la nuca para acto seguido enterrar su rostro contra la nave con brusquedad. Berserker dio un salto para luego juntar sus manos hacia arriba y bajarlas en un golpe de mazo. Pero Goku logró incorporarse y extendió sus brazos hacia arriba para detener el golpe de aquel sujeto, que aunque lo detuvo, sí que logró ponerlo de rodillas. Qué extraño, no es más fuerte que la primera vez que luchamos, pero me está costando más trabajo luchar contra él, meditó Goku por un segundo, para luego ver de reojo cómo aquella sustancia negra estaba por llegar a la cabina del piloto. No tengo tiempo para esto. Inclinando su cuerpo hacia atrás y aún sujetando a Berserker por las muñecas, el pelinegro logró levantar a su oponente sobre él para de inmediato conectarle una patada en el estómago y otra en el rostro, logrando lanzarlo hacia atrás. Ayúdame, por favor, suplicó el piloto mientras se movía con desesperación en su asiento e intentando con todas sus fuerzas jalar la palanca en su asiento para eyectar. Goku corrió a toda prisa para ayudar a aquel hombre y una vez que llegó a la cabina y justo cuando estaba por ayudarlo, recibió un puñetazo en su rostro por parte de Berserker, que iba con tanta fuerza que incluso logró lanzarlo fuera del jet. Ese puñetazo en verdad le dolió, pero estaba más impresionado por el hecho de ni siquiera haberse dado cuenta de cuando se acercó tanto a él. Vio como el piloto intentaba con desesperación activar una palanca al lado de su asiento, y en un parpadeo, lanzó una esfera de energía justo a esa palanca, logrando hacerla explotar, y en ese mismo instante el asiento salió disparado a los cielos. Goku se quedó quieto el aire y vio como el jet, que ya se encontraba completamente bajo el control de Berserker, se alejaba más y más de él, más específicamente parecía dirigirse hacia Archer, mientras que el asiento del piloto comenzó a descender y de la parte trasera se abrió un paracaídas.
Vio que por la distancia y la dirección caería lejos de la criatura de Caster. Ya finalmente habiendo salvado a aquella persona, soltó un suspiro y por instinto se limpió el sudor que tenía en la frente. Y finalmente se dio cuenta de algo, se encontraba bastante agitado y por un segundo, juró que su visión se estaba tornando borrosa, miró sus manos y se dio cuenta de que éstas estaban temblando y no podía evitarlo. «Qué extraño», murmuró para sí mismo mientras sacudía la cabeza y se enfocó de nuevo en aquella criatura, hacia la cual voló a toda velocidad. «Si Berserker está aquí eso quiere decir», murmuró Tokiomi buscando al maestro de aquel sirviente. «Vaya, otra vez ese perro rabioso». «Pero qué interesante», murmuró Gilgamesh con una sonrisa divertida. «Su majestad, yo me enfrentaré a su maestro», comentó esperando que al menos esa bestia captara su atención y la eliminara. «Muy bien, ve a jugar con él», dijo sin prestarle mucha más atención. Por más que Gilgamesh quisiera ocultarlo, se sintió ligeramente divertido por la dedicación de aquella bestia sin conciencia para ir y enfrentarlo. Así que con tranquilidad tomó asiento en su trono y esperar tranquilamente el ataque de aquel sirviente, mientras observaba cómo Tokiomi caminaba hasta la orilla de la nave y saltó para ir y enfrentarse a otro maestro. Esto sin duda sería interesante. Las fuertes olas que desprendía la criatura con cada movimiento de su cuerpo sacudieron por completo un pequeño bote que se acercaba sigilosamente a donde se desarrollaba la pelea. Kiritsugu e Irisbiel se introdujeron en aquel bote a la densa neblina y al llegar a la orilla del río pudieron contemplar el desarrollo de la batalla de los sirvientes contra aquella gigantesca criatura. El pelinegro que manejaba el bote, lo apagó para quedar a una distancia segura, tomó unos binoculares y comenzó a examinar el terreno por varios minutos, logrando localizar a todos los sirvientes que estaban luchando contra esa cosa. Tras recabar la suficiente información finalmente salió de la cabina y tomó una maleta negra que de inmediato bajó al suelo y de ella comenzó a sacar partes de un francotirador para de inmediato comenzar a armarlo. Por su parte, Irisbiel solo podía contemplar con incredulidad el desarrollo de tan feroz batalla, incluso Goku parecía estar teniendo problemas a acabar con esa cosa. Ya que aún con la lejana distancia, ella podía ver a la perfección la pelea y claramente algo estaba mal en su amigo, sus movimientos eran torpes y desordenados, no estaba concentrado, incluso podía decir que estaba luciendo casado, sin duda algo le estaba afectando, pero no podía decir con seguridad qué era. ¿Cómo es posible que Caster tenga tanto poder?, murmuró Irisbiel sin comprender nada. Su poder es inmensamente inferior al de Legend, pero su conocimiento en magia es mayor al de cualquier otro sirviente, contestó Kiritsugu con tranquilidad aún armando su francotirador. Sin duda planeó esto a detalle, sin dejar un solo escenario sin analizar. No comprendo, ¿a qué te refieres?, cuestionó. Caster sabe perfectamente que no puede derrotar a Legend, no con fuerza bruta o con poder. Así que eligió un lugar para atraer a ese monstruo, uno donde Legend no pudiera usar todo su poder sin dañar a personas inocentes, lo está delimitando, atrayéndolo a su terreno, uno donde puede y sabe que ganará, explicó. Eso no es posible. Kiritsugu, debemos hacer algo para ayudarlos, suplicó no pudiendo evitar tener un mal presentimiento. Tranquila, esto acabará pronto, dijo terminando de armar su arma, yo me encargaré de acabar con el maestro de Caster, ese será el momento en el que tomaremos ventaja para acabar con esa cosa. Pero para que eso funcione, debes de saber lo que ocurre con el resto de los sirvientes, lo que planean hacer, ¿cierto? Comento, no muy segura si el plan realmente resultaría, si yo estuviera con ellos podría informarte de lo que ellos quieren hacer, sugirió. De ninguna manera, no pienso exponerte a estar en el fuego cruzado, decretó con severidad viéndola fijamente a los ojos. Kiritsugu había aceptado esta nueva realidad, la posibilidad de estar con su esposa e hija hasta el fin de sus días. No podría perdonarse si algo llegase a pasarle, si le pedía nuevamente que arriesgara su vida cuando ahora podían tener un futuro juntos. Jamás se lo permitiría, era por esa razón que permanecería a su lado para protegerla con su vida si era necesario, jamás se perdonaría si llegara a perderla. Protegerla del peligro y de las personas que quisieran dañarla se había vuelto una prioridad aún más grande que antes, tanto que no podía evitar que su ser fuera invadido por el miedo y la desesperación ante la sola idea de perderla cuando finalmente podían estar juntos. Esto era algo tan impropio de su parte, dejar que los sentimientos se apoderaran de él y tomaran el control, tanto que nublaran su juicio y perdiera de vista el objetivo real por el cual había entrado en esta guerra en primer lugar.
Era el hecho de poder deslumbrar un rayo de esperanza en su futuro que le hacía actuar de esa forma, tanto era su deseo de alcanzar ese futuro con su esposa e hija que la sola idea de perderla le destrozaba el corazón. Y casi como si pudiera leer su mente, Irisbiel posó una mano sobre su mejilla y le regaló una sonrisa reconfortante, disipando sus miedos con solo ese suave toque y su sonrisa que parecía iluminar la más oscura de las noches. Con ese simple toque, la calma regresó a su corazón. Sé que quieres protegerme, pero te prometí luchar a tu lado en esta guerra, confía en mí, así como yo confío en ti, pidió con delicadeza esperanzada en que le permitiera ser de ayuda. Confío en ti con mi vida, dijo sin la más mínima pizca de duda en su corazón. Soltando un suspiro asintió, ganando una gran sonrisa de su esposa. Muy bien, parece ser que todos formaron una clase de alianza para detener a Caster, lo que significa un cese al fuego entre sirvientes o maestros. Tengo un plan para acabar con esa cosa aún con toda la fuerza que absorbió de Legend. Te necesito al lado de Lancer para que me informes de sus planes y tú informes de los míos. Déjamelo a mí, te prometo que estaré bien, aseguró con una gran sonrisa. Yo sé que lo estarás, ahora debo dejarte cerca de la otra orilla para que vayas donde Lancer, comentó dirigiéndose de nuevo a la cabina para encender el bote. Pero eso tomará bastante tiempo y dejarme en el otro lado podría delatar tu posición, dijo mientras caminaba al costado del bote y posaba sus manos en la barandilla y contemplaba el otro extremo. Tal vez no sea necesario. Ir corriendo hasta el otro extremo te tomará mucho tiempo y con esa criatura comenzando a destruir todo a su alrededor podría ser lastimada. Llevarte lo más cerca de la otra orilla será lo mejor, aseguro. No me refería a eso, murmuró sujetando con más fuerza las barandillas. Irisbiel contempló en la distancia la orilla del río y como si se tratara de algo que hubiera hecho 1.000.000 de veces, relajó su cuerpo al tiempo que soltaba un profundo suspiro. Comenzó a inclinarse hacia atrás mientras flexionaba sus rodillas tanto como pudo sin soltar su agarre de la barandilla. Kiritsugu escuchó la voz de su esposa a duras penas y al girar hacia atrás la vio en una pose extraña, además de que su completa atención se encontraba al frente. Le tomó unos segundos el poder procesar lo extraño de la situación para luego cambiar su rostro confundido a uno de incredulidad a la vez que corrió a toda velocidad para detener a su esposa, siendo algo completamente inútil, pues cuando estaba por alcanzarla, la peliblanca se impulsó al frente con una enorme fuerza, dando un gran brinco hacia el otro extremo de la orilla, sacudiendo el barco en el que se encontraba debido a la fuerza que empleó. Su largo cabello blanco se balanceaba en el viento como una cascada el cual parecía brillar aún más bajo la brillante y cálida luz de aquella luna en el final de su cuarto creciente, resaltando su figura en la oscuridad de la noche. Su cuerpo era golpeado por un refrescante viento, haciéndola sentir como si estuviera volando. Era una sensación completamente nueva y revigorizante, tanto que aún sabiendo la situación en la que se encontraba no puedo evitar disfrutar de aquella experiencia. Todo bajo la atenta y atónita mirada de Kiritsugu, que simplemente no podía terminar de dar crédito a lo que había presenciado. Un sudor frío comenzó a recorrer su rostro ante lo inverosímil que fue aquella escena. Sin duda alguna había subestimado las nuevas capacidades que ahora poseía su esposa gracias a todo aquel poder que Legend le había brindado, aunque esto sin duda era mucho más de lo que se pudo haber imaginado en primer lugar. Una vez que esta lucha contra Caster acabara tendría que hablar con su esposa sobre estas nuevas capacidades, pues aún tenía bien presente lo ocurrido en el bosque cuando Kirei atacó. No quería comenzar a suponer lo peor, pero debía de hacerlo para estar preparado ante cualquier eventualidad que pudiera pasar. Así que apartó esos pensamientos por el momento y comenzó a buscar al maestro de Caster para acabarlo. Irisbiel se percató de que lentamente estaba comenzando a descender y sin ninguna clase de dificultad aterrizó en la otra orilla del río con una elegancia sin igual. Solo para tener que cubrirse los oídos cuando aquella criatura soltó un chillido desgarrador y al girar para ver a aquel monstruo se dio cuenta de que estaba lanzando varios golpes con sus tentáculos a todos los sirvientes que se encontraban luchando contra él. Uno de esos tentáculos golpeó el suelo cercano a ella, lanzando grandes escombros hacia la pequeña colina del río que daban hacia las residencias donde un gran número de personas se había reunido para ver el extraño fenómeno que ahora cubría el río.
Cuando llegaron solo pudieron ver una gran neblina púrpura que les impedía ver el interior, escuchaban ruidos que parecían los de una gran bestia y ocasionalmente podían observar pequeños destellos brillantes provenientes del interior de la neblina. Sabían que lo que estaba ocurriendo no era algo normal y que deberían de tener cuidado ya que posiblemente aquella neblina fuera peligrosa. Sin embargo, jamás esperaron que después de uno de esos gritos una lluvia de escombros se alzase sobre ellos. Nadie fue lo suficientemente rápido o ágil para reaccionar, los grandes escombros estaban a solo escasos metros de aplastarlos. Sus rostros apenas si pudieron dibujar el miedo que inundaba sus cuerpos. Y de un segundo a otro, todo objeto en movimiento comenzó a volverse más y más lento, hasta que finalmente todo se congeló. Las rocas se detuvieron, las personas se encontraban completamente paralizadas, incluso el sonido mismo parecía haberse congelado. Y entre aquel escenario sin movimiento, Irisbiel corría a toda velocidad hacia las personas que estaban por ser aplastadas por los escombros, siendo ella la que se movía demasiado rápido que parecía congelar todo a su alrededor, se movía tan rápido que incluso dejaba detrás de ella una estela con su silueta. Sin dudarlo un segundo, se puso delante de una gran roca que estaba por aplastar a una persona y de un simple puñetazo aquella gran roca se volvió solamente un montón de pequeños e insignificantes escombros. Antes de siquiera poder detenerse a pensar un segundo sobre lo que acababa de hacer, Irisbiel comenzó a correr una vez más, moviéndose entre la multitud de gente y destruyendo cada fragmento de roca que estaba por lastimar a un inocente. Moverse a esa velocidad y destruir cada escombro le resultó cada vez más fácil, como si aquello fuera algo nato, una capacidad que siempre había poseído. Y en un abrir y cerrar de ojos, la peliblanca finalmente se detuvo frente a la multitud de personas, habiendo logrado destruir todos los escombros y salvar a todas las personas curiosas de ser heridas o aplastadas. Con una pequeña risa que expresaba tanto su asombro como la emoción de lo que había hecho, la peliblanca comenzó a mirar sus manos con detenimiento, dándose cuenta de que no tenía un solo rasguño. «Ah, esto me gusta», murmuró para sí misma, asombrada por la magnitud de su nueva fuerza. ¿Fue ella? ¿Cómo lo hizo? Fue tan rápida que apenas puede verla. Irisbiel es sacada de su propio asombro al escuchar cómo el murmullo de la gente a sus espaldas va aumentando rápidamente. Al girar se da cuenta de que ahora es ella el centro de atención, pues la gente la miraba con asombro y desconcierto, aún escépticos de lo que acababan de presenciar, pues todo ocurrió tan rápido que lo único que pudieron ver fue un borrón blanco y rojo frente a ellos e inmediatamente después los escombros que estaban por aplastarlos habían desaparecido o reducidos a escombros insignificantes. Y un segundo después, frente a todos apareció una mujer que todos podían jurar antes no estaba ahí. Aquella mujer poseía una cabellera blanca como la nieve misma y vistiendo una camisa carmesí. Por muy loco o descabellado que sonara o pudiera parecer, ni una sola persona dudó ni por un segundo que fue ella quien los había salvado, pero seguían sin comprender el cómo. «Ah, hola», saludó Irisbiel tímidamente al no estar acostumbrada a recibir tantas miradas de la gente. Rápidamente apuntó a la multitud con su dedo índice y comenzó a dibujar en el aire un círculo mágico de color azul. «Trabajo para la policía, todo está bien, por favor regresen a sus casas». Un brillo azul apareció en la mirada de todos los presentes para luego desaparecer justo antes de que asintieran e hicieran lo pedido, olvidando por completo la terrible experiencia que acaban de vivir. Irisbiel soltó un suspiro de alivio al ver que ese hechizo funcionó. Siempre odio la idea de meterse en la mente de las personas para hacerlas olvidar o hacerles creer otra cosa, pero dadas las circunstancias sabía que no tenía otra alternativa, aunque también le impresionó la facilidad con la cual pudo manipular la mente de tantas personas al mismo tiempo. Sin duda cuando todo esto acabara tendría que poner a prueba los límites de sus habilidades. Volviendo su atención a su misión principal, miró de nuevo al río y una vez que ubicó a Lancer, comenzó a correr en su dirección a toda velocidad, esperando poder ser de ayuda para su esposo y en su plan para acabar con ese repulsivo monstruo. Lancer contemplaba el desarrollo de aquella lucha esperando el momento adecuado para poder atacar y acabar con el fantasma noble de Caster, pero tal y como iban las cosas, eso no iba a ocurrir tan fácilmente como había pensado en un principio. Estratégicamente el plan de Caster fue más que impecable al jugar con las emociones del pelinegro a su antojo para usarlas a su favor. Sin duda alguna era un estratega cauteloso y meticuloso, cualidades que simplemente no podía admirar o reconocer. Al conocer la clase de cobarde y ruin que era ese sujeto, acabarlo sería todo un honor por ser quien pusiera fin a las masacres ocasionadas por aquel sujeto.
aunque apartó esos pensamientos rápidamente cuando se dio cuenta de que alguien se acercaba a su posición rápidamente. Por la rapidez y la presión que ejercía supuso que se trataba de un sirviente, pero eso era imposible pues todos ya se encontraban en el campo de batalla y Assassin ya había sido eliminado. Giró rápidamente hacia atrás con sus lanzas en guardia para pelear pensando que se trataba de otro truco de Caster, pero nunca se imaginó ver a la Peliblanca de pie frente a él con los brazos en alto esperando que no la atacara. Maestra de Legend, murmuró Diar muy claramente confundido por quien tenía de frente, pues por un segundo juró que se trataba de otro sirviente, aunque decidió dejar eso para después y bajar sus armas. Lamento eso, pensé que era un enemigo. Si no te preocupes, supongo que también fue mi culpa por acercarme tan rápido por la espalda, dijo Irisbiel aliviada de no ser atacada. He venido para saber cuál es el plan para acabar con esa cosa, para saber en qué podemos ayudar. Comprendo, ahora mismo todos hemos pactado una tregua hasta acabar con Caster. El plan es exponer su cuerpo para que yo pueda atravesarlo con mi noble fantasma. Mientras lo logramos, la idea es impedir que esa cosa llegue a los suburbios y se alimente de las personas inocentes. Simplifico la situación tanto como pudo. Lo entiendo, es bueno que todos hayan pactado una tregua. Por un momento temí que pudiera atacarme, comento honestamente, aunque sabía que si eso llegara a pasar Goku o Arturia podrían ir y salvarla. No tema por eso, aún sin una tregua, yo estoy en deuda con Legend y por mi honor como caballero no solo no la atacaré, sino que la protegeré de cualquier peligro. Ya que Legend me permitió salvar a mi maestro en el pasado, expreso con orgullo mientras hacía una reverencia. Maestra de Legend, tenga la completa confianza de que yo no la lastimaré y no permitiré que la lastimen. Muchas gracias, eso es muy amable de su parte, dijo regalándole una sonrisa amigable. Ahora, esperemos que los demás puedan pararle los pies a Caster, comentó regresando su enfoque a la batalla. Saber seguía atacando y defendiéndose del asedio de los tentáculos que emergían del río o de aquellos que hasta hace unos instantes había cortado en dos, pero ahora ya se habían regenerado por completo. Sus ataques llegaban sin parar y el número solo seguía aumentando, costándole cada vez más trabajo el poder atacar hasta que finalmente pasó a la ofensiva, solo pudiendo esquivar o evitar cualquier ataque le lanzara. Hasta que finalmente uno de los tentáculos logró aprisionarla por su tobillo izquierdo. En respuesta Saber dio medio giro y en un movimiento rápido de su espada logró cortar el tentáculo, dándose cuenta demasiado tarde que todo era parte de una simple distracción. Varios tentáculos salieron del río y otros más se abalanzaron sobre ella, logrando aprisionarla por las extremidades. Ark. Un quejido de dolor ahogado fue lo único que pudo soltar cuando un tentáculo se enrolló alrededor de su garganta. Con cada segundo que pasaba el aprisionamiento de aquellas cosas se estaba haciendo más y más fuerte. Saber comenzó a concentrar todas sus fuerzas y reunir tanta energía mágica como pudiera para liberarse de aquel predicamento en el que se encontraba, comenzando a liberar fuertes vientos que cortaban los tentáculos, permitiéndole destruir a aquellos que la aprisionaban de sus brazos gracias a su fuerza. Sin embargo, por cada tentáculo que destruía 3 más emergían de las aguas, volviendo la tarea de liberarse cada vez más difícil. Aquellos tentáculos comenzaron a rodearla y formar lo que parecía ser una cúpula que rápidamente comenzó a compactarse en un intento de aplastarle todos los huesos. Sin previo aviso una esfera de energía fue lanzada contra aquella cúpula de tentáculos, causando una gran explosión cubriendo la zona del impacto con una gran cortina de polvo. Goku voló a toda velocidad al interior de la cortina de polvo y un segundo después salió con Arturia en brazos, donde el pelinegro descendió un par de metros lejos de la explosión. Muchas gracias, por un segundo pensé que no saldría de esa, agradeció Arturia poniéndose de pie sobre el agua. Ah, estoy seguro de que hubieras encontrado la forma de salir, dijo Goku bastante agitado, mientras se suspendía a centímetros del agua, aparentando estar de pie sobre ella. Goku, ¿te encuentras bien? Preguntó con preocupación al ver su rostro lleno de sudor. Estás pálido y te ves demasiado agotado, agregando mientras tocaba su rostro con su mano, dándose cuenta de que estaba algo frío. Estoy bien, tal vez le lancé demasiada energía a ese sujeto sin darme cuenta, comentó mientras sonreía débilmente. Debiste escucharme desde un principio, de haberlo hecho te hubieras dado cuenta de que Caster estaba manipulándote a su antojo, argumentó con seriedad, estamos juntos en esto, así que te será mejor no olvidarlo. Ah, así que te diste cuenta desde el principio, no cabe duda de que eres alguien increíble, Arturia-chan, elogio volviendo a reunir fuerzas para sonreír como siempre, te prometo no olvidarlo, así que luchemos juntos para acabar con esa cosa.
Muy bien, dijo sonriendo con genuina confianza. En la distancia, a través de los ojos de aquel monstruo gigantesco, Caster contempló la interacción de su amada con aquel pelinegro. Su corazón se llenó de dolor y amargura al ver cómo su amada expresaba preocupación y confianza en el ser que la tenía cautivada en contra de su voluntad, mientras que a él solo seguía rechazándolo. ¿Acaso no le importaba a cuántos había matado? ¿Acaso sus fechorías no eran lo suficientemente aborrecibles? ¿Qué estaba haciendo mal y por qué no podía tener aunque fuera un segundo de aquella dulce sonrisa de su amada dedicada para él? Al final, todo lo que hiciera parecía siempre no importar o simplemente no ser suficiente. Pero no más, ya que decidió reemplazar ese dolor y amargura en odio y furia. Hoy era el día de su victoria aplastante sobre Dios y sobre todo aquel que osara interponerse en su camino, donde la prueba máxima sería acabar con aquel dios pagano que tenía cautivo el corazón de su amada. No solo lo destruiría, lo haría desear estar muerto, tal vez no podría torturarlo físicamente, pero su mente sin duda era otra historia. Sabía que había llegado el momento de poner en marcha su verdadera maldición y probar que voluntad era más fuerte. Así que apuntó su único brazo hacia la pareja y de inmediato su monstruo imitó su acción cargando lo que parecía ser otro disparo de energía, para acto seguido murmurar unas cuantas palabras en un lenguaje demoníaco, dando así comienzo al fin de aquel dios pagano. Goku, tu cuerpo. Gritó Arturia atónita al ver cómo el cuerpo de su amigo era rodeado por un denso humo negro que parecía aparecer de la nada. ¿Pero qué demonios es esto? Gritó Goku intentando apartar ese humo de su cuerpo con desesperación, ya que pudo sentir una gran energía maligna proveniente de ella. Arturia y Goku apenas tuvieron tiempo de reaccionar para saltar lejos del ataque, y mientras el pelinegro dio un gran salto hacia el frente, la rubia dio un salto hacia atrás, quedando varios metros lejos de su compañero, pero en medio tanto del monstruo como del pelinegro. ¿Te falta el aliento, Son Goku?, preguntó Caster con burla ante sus patéticos intentos por deshacerse de su maldición. ¿Por qué no puedo deshacerme de esta cosa? ¡Ah! Con un poderoso rugido Goku liberó una gran corriente de viento al elevar su ki, pero ni así pudo liberarse de ese humo que seguía rodeándolo y creciendo a su alrededor. ¡Tu maldito hereje! ¿Qué demonios le haces a Goku?, demandó Arturia por una respuesta realmente preocupada por lo que estaba ocurriendo. Parece ser que me malinterpretaste, dios pagano. Mi mayor maldición no es esta criatura, la maldición real es la misma que te está consumiendo. Afirmó Caster eufórico ante su inevitable victoria. ¿No es que acaso no te has estado sintiendo agotado desde hace unos momentos? Oh no, esto no puede ser nada bueno, comentó Iskandar con nerviosismo contemplando la conversación desde los cielos. Maldición, Legend es muy fuerte pero ya cayó en otra trampa, murmuró Aver incrédulo y temeroso de lo que estaba por ocurrir. Esto no está bien, Caster en verdad tenía planeado todo esto desde el principio, murmuró Diarmuid con molestia e impotencia al no poder hacer nada aún. Irisbiel miró con preocupación como la neblina comenzaba a extenderse cada vez más y más por el cuerpo de Goku. Sabía que algo no andaba bien, así que decidió tomar el teléfono celular de su bolsillo y llamar a Kiritsugu para ponerlo al tanto de todo, esperando que él pudiera tener alguna clase de plan para ayudar a su amigo. Pero antes de poder hacerlo, una fuerte punzada de dolor en su corazón la hizo detenerse de inmediato. Comenzó a sentirse agitada y nerviosa al mismo tiempo que sentía mucho dolor, pero no era físico, sino emocional. Se sentía vulnerable y temerosa, como si alguna desgracia fuera a ocurrir en cualquier momento. Era un dolor tan inmenso en su corazón como las veces en la que lloraba desconsolada, sabiendo que no podría vivir junto a su esposo e hija. Aunque en esta ocasión sintió que aquel dolor era mucho mayor, no podía comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando compartió los sentimientos de Goku era porque se encontraba realmente furioso, pero ahora no parecía ser ese el caso, así que simplemente no entendía qué estaba ocurriendo. Su rostro comenzó a llenarse de un sudor frío que le helaba la piel y su cuerpo no dejaba de temblar ante un miedo que le recorría por la espalda. Por alguna razón que no podía entender, se sentía como si en cualquier momento fuera a derrumbarse y perecer ante el profundo dolor que en estos momentos agobiaba su corazón. Pero al igual que su amigo en el lago, intentó luchar contra aquello que la estaba aprisionando. ¿De qué rayos estás hablando?, cuestionó Goku comenzando a ponerse nervioso. Te lo dije desde un principio, he preparado una pesadilla infernal en la que tus peores pecados te atormentarán hasta la muerte. Con cada golpe que mi criatura recibió de tu parte, expulsaba un veneno que se adhería a tu cuerpo, esperando ser liberada.
informó Caster mientras que su criatura comenzaba a mover los tentáculos frenéticamente alrededor de su cabeza. Esa neblina te sumergirá en tu peor pesadilla, mostrándote lo que es una pérdida y una pena, hasta que desees estar muerto. Lamento decírtelo, pero dudo mucho que un ataque mental tan simple como el tuyo pueda acabar conmigo. Gritó Goku mientras daba varios saltos hacia atrás a gran velocidad esperando poder alejarse de esa neblina, solo para darse cuenta de que a donde fuera esa cosa lo seguía a donde fuera que iba. De hecho, aquella neblina ya estaba cubriéndolo casi por completo y extendiéndose varios metros a su alrededor. ¿Quién dijo algo de atacar tu mente?, cuestionó Caster ensanchando una sonrisa lunática de satisfacción total. Yo atacaré a tu corazón. ¿No pienses que esto funcionará? Las palabras de Goku quedaron ahogadas en su garganta al darse cuenta de que en un simple parpadeo ya no se encontraba en el río y en cambio, ahora estaba de pie en medio de la calle de una gran ciudad que él reconocía perfectamente. Era un lugar que visitó con mucha frecuencia cuando iba a visitar a su mejor amiga, su primera amiga en el mundo. La capital del oeste, la ciudad más grande y tecnológica que había visto en su vida. La idea de ver de nuevo aquella ciudad pudo haberlo puesto inmensamente feliz, haciéndolo creer que todo lo que había estado viviendo solo se trataba de algún extraño sueño del cual finalmente había despertado y ahora estaba en casa, permitiéndole experimentar de nuevo la dicha y felicidad de estar de nuevo con sus amigos y familia. O al menos así hubiera sido si aquella enorme y próspera ciudad no se encontrará sumida en el caos total. Los edificios se encontraban destruidos y reducidos a solo escombros, siendo solo pocos los que aún se mantenían en pie. El fuego y la destrucción era lo único que reinaba en aquella ciudad. Incluso el mismo cielo había sucumbido ante aquel caos, pues nubes negras reinaban en los cielos impidiendo observar el cielo azul. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió aquí? Su voz hizo eco por las calles destruidas de la capital, donde su única respuesta fue el sonido de escombros en la distancia y el crepitar de las llamas. Su corazón comenzó a latir con desesperación, casi como si un instinto primitivo le estuviera advirtiendo del peligro, pero no podía sentir nada aproximándose. Era un sentimiento inquietante y a la vez alarmante. Una fuerte explosión a sus espaldas atrajo toda su atención y de inmediato comenzó a correr en aquella dirección. No le tomó mucho tiempo llegar, y cuando lo hizo podría jurar que su corazón se detuvo ante el shock de lo que vio. La corporación Cápsula, el lugar hogar de su mejor amiga, se encontraba completamente destruida, solo pudiendo distinguir fragmentos del logotipo de la corporación. De entre los escombros salieron volando dos figuras amorfas, pero sin duda humanoides, alejando rápidamente de la ciudad hasta perderse en los cielos. El pelinegro no pudo identificar a aquellos seres, pero sabía que habían sido ellos quienes habían causado toda esta destrucción. No escaparan, malditos. Gritó preparándose para seguirlos. Goku. Un grito femenino resonó en la distancia. Bulma. La voz de su amiga se escuchó a lo lejos, no podía identificar de dónde, pero sin duda provenía del centro de la capital. Sin dudarlo un segundo corrió para buscarla y ayudarla. Bulma. ¿Dónde estás? Gritó con desesperación, pues por más que buscara no podía encontrarla. Goku. Krillin. Murmuró atónito al volver a escuchar la voz de su mejor amigo, Krillin. Goku. 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 La voz de sus amigos comenzaron a venir de todas direcciones, gritando su nombre con desesperación y pánico. Entre más buscaba, más parecía que estaba perdiéndose en los escombros de la capital, pues simplemente no podía encontrar a nadie. Y eso solo lo alteraba aún más. Sentía como todo su mundo se venía abajo y lentamente el miedo y la desesperación parecían apoderarse más de él. Yamcha. Maestro Roshi. ¡Amigos! ¿Dónde están? Respondan. ¿Dónde estuviste, Goku? El eco de las voces de sus amigos resonó no solo en toda la ciudad, sino también en su mente. Te necesitábamos y tú desapareciste. Nos abandonaste. No, yo no los abandoné. Yo estaba. Intentó explicar lo que le había ocurrido, pero por alguna razón no podía recordarlo. Era como si algo le impidiera ver en sus recuerdos sobre los últimos días. Sabía que no los había abandonado, que algo había ocurrido que le impedía regresar con sus amigos y familia, pero simplemente no podía recordarlo. Sabía que algo estaba mal. Él estaba peleando con un ser despreciable hace unos momentos y no estaba solo, tenía a alguien a su lado, pero entre más intentaba pensar en dónde era, que estaba más difícil le era el recordarlo. Goku. Papá. Las voces de su familia llegaron a sus oídos, y al correr a toda prisa en dirección de sus voces, quedó petrificado ante lo que había encontrado.
Frente a Goku se encontraban tumbados en el suelo los cuerpos inertes de su esposa e hijo. Milk, la mujer con la que contrajo matrimonio y con quien formó una familia, la persona que le mostró la felicidad de compartir una vida juntos y con quien descubrió lo que era amar, ahora mismo estaba tumbada en el suelo con sus ropas sucias, cubriendo con su cuerpo a su pequeño hijo Gohan. Aun cuando su cuerpo ya no poseía vida, ella se aferraba con todas sus fuerzas al pequeño para protegerlo de todo mal que intentara lastimarlo. El pequeño niño también se aferraba al cuerpo de su madre en busca de consuelo y protección. Aquella escena era desgarradora para Goku, pues frente a él se encontraba su familia sin vida y lo sabía porque no podía sentir que de ellos proviniera ni la más mínima pizca de energía. Su cuerpo comenzó a temblar del miedo e impotencia que sentía, simplemente no quería comprobar lo que sus sentidos ya le decían. Gohan, Milk. Con un nudo en la garganta llamó a las dos personas que más amaba en el mundo sin obtener una respuesta. Sus piernas le temblaban y con cada paso tembloroso que daba en dirección de su esposa e hijo, sentía que se derrumbaría. Sus ojos comenzaron a picar y de ellos lágrimas comenzaron a caer. Con cada paso que daba, los escombros de su alrededor caen de sus pilas, revelando que debajo de ellos se encontraba un bastón de madera destruido, la bata de laboratorio de una científica, un gi de color verde y otro de color naranja. Entre más avanzaba más surgía de los escombros, llenando el corazón de Goku con dolor. Finalmente sus piernas cesaron y cayó de rodillas frente a los cuerpos de su esposa e hijo. Intentó posar su mano sobre ellos, solo para retirarla de inmediato cuando solo sintió frío al contacto. Por alguna razón sentía que no podía respirar y el dolor en su corazón era tan grande que ningún dolor en batalla podía igualarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó con un enorme dolor mientras golpeaba el suelo con impotencia, ¿por qué pasó todo esto? Los lamentos y sollozos del guerrero legendario resonaron en la infinidad del abismo de aquella cruel pesadilla. Las lágrimas que caían sobre los cuerpos sin vida de sus seres más queridos eran las de un guerrero derrotado, de un guerrero que ya había perdido todo sin siquiera tener la oportunidad de luchar por ello. Goku no expresó ningún otro sentimiento, ni odio o rencor, venganza o ira, lo único que albergaba su corazón era el dolor que lentamente comenzaba a apoderarse de él. No había espacio para la lógica o para el raciocinio, lo único que tenía en aquel momento era lo mismo que podía ver, su mundo, sus amigos y familia, todo aquello perdido, solo porque no estuvo ahí para protegerlos. Yo, lo lamento, debí estar aquí. Oh, así que eso era. Esta es la razón por la que eres tan diferente, ahora lo comprendo todo. La voz de Caster resonó en los cielos sin que nadie pudiera escucharla, aquella era su más poderosa maldición y como tal podía ver lo que ocurría dentro de ella. Él no podía leer la mente de un guerrero tan dedicado que incluso entrenaba sus habilidades mentales al máximo, sabía que su mente era una barrera impenetrable y cualquier intento de ondear en su mente siempre resultaría inútil. Sin embargo, manifestar los más grandes miedos que se encontraban ocultos en lo más profundo de su corazón era algo con lo que sí podía trabajar. Pero nunca imaginó algo de esta magnitud, un guerrero tan inmensamente poderoso, mucho más allá de su imaginación, proveniente de otro mundo. Ahora lo sabía, no estaba luchando contra un dios pagano, luchaba contra la última barrera que Dios puso en su camino para negarle su deseo. Un obstáculo que ya había superado, pues aquella pesadilla lo sumergiría en su dolor por la eternidad, jamás permitiéndole experimentar otro sentimiento que no fuera el mismísimo dolor. Goku. Arturia gritó con desesperación al ver que aquella neblina había cubierto a su amigo en su totalidad. La neblina se había extendido por completo y ni siquiera le era posible verlo en el interior, era como si aquella neblina se tragara toda la luz a su alrededor y solo era posible ver la más absoluta y desconcertante oscuridad. Intentó correr al interior de aquella neblina, pero tan rápido introdujo su mano, esta había recibido un punzante e insoportable dolor. Miró su mano y se dio cuenta de que la armadura mágica que recubría su mano se había corroído con ese breve instante en el que estuvo dentro de la neblina, aunque rápidamente regresó a la normalidad. Caster, maldito hereje. ¿Qué has hecho con Goku? Cuestionó Arturia con odio absoluto encarando a aquel monstruo gigantesco. Esa abominación proveniente de otro mundo ahora está recibiendo su castigo, mi querida Juana. Aseguró Gilles mientras su monstruo inclinaba su cabeza en dirección de la rubia, ahora mismo Son Goku está experimentando su mayor miedo y sucumbiendo ante él. No morirá, pero su peor pesadilla lo consumirá y lo destruirá. No, murmuró Arturia en shock ante esa respuesta. Ya es hora de que te unas a mí y tu alma se corrompa.
Tras esas palabras, la cabeza de aquel monstruo comenzó a abrirse en cientos de tentáculos, revelando a Caster en su interior. Esta trampa y todo su plan podrían ser completamente con fin de acabar con el pelinegro, pero su objetivo real era volver a tener a su amada de nuevo a su lado y sabía cómo lograrlo. Nunca nadie es tan puro y devoto cuando se encuentran en medio de una situación imposible, y justo en este momento, estaba listo para probar que la valía de su amada era tan frágil como la de todos y terminaría por perderse en la oscuridad, justo como él cuando la perdió para siempre. Finalmente la haría ver la verdad, le mostraría que al mundo no le importaba si era una pecadora o una santa, le mostraría que a pesar de lo que ella eligiera, el mundo la condenaría por ello. Porque a pesar de todo lo que hiciera por ellos, al final la odiarían. Los tentáculos que anteriormente formaban la cabeza de su monstruo ahora mismo estaban balanceándose ágilmente a su alrededor, permitiéndole cubrirse de ataques de seres indeseados, mientras que los tentáculos del resto de su cuerpo comenzaron a arremolinarse alrededor del cuerpo del monstruo. Arturia giró de nuevo hacia Caster y se dio cuenta de que finalmente había decidido dar la cara. Se puso en guardia al notar la extraña postura de la criatura. Sabía que estaba planeando algo, y si quería acabar con él y salvar a Goku, tendría que destruirlo en un solo golpe. Contempla, mi querida Juana. Por esto solo los tontos son héroes. Porque nunca sabes cuándo llegará un lunático a proponerte una decisión sádica. Aseguró Gilles mientras los tentáculos arremolinados en el cuerpo de su criatura comenzaron a brillar. No es posible, susurró Arturia, dándose cuenta de que aquella criatura estaba canalizando una gran cantidad de energía. Dejar que el hombre al que crees amar sufra la agonía eterna y se pierda en la locura de su propio dolor. Dijo mientras señalaba la neblina en la que se encontraba el pelinegro, para luego señalar los suburbios, o que sufran los inocentes. No lo hagas. Gritó con desesperación. Toma tu decisión, mi amada Juana, y contempla cómo el mundo recompensa a un héroe. Detente. Gritó apuntando su espada a ese infeliz, furiosa de que aquel lunático fuera tan cobarde como para jugar con la vida de inocentes. Canción recomendada. Somos lo que elegimos ser. Ahora decide. Gritó con satisfacción mientras sus tentáculos comenzaron a brillar aún más, indicando que ya estaban listos para disparar. ¡No! Arturia vio cómo aquellos tentáculos parecían estar listos para disparar. Sabía que con la energía que había reunido la destrucción y las vidas de inocentes serían gigantescas, no podía permitirlo. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que las palabras de Caster eran verdad y que en ese mismo momento Goku estaba siendo destruido por el peso y dolor de sus demonios internos, así como de sus peores miedos, y ella no estaba dispuesto a abandonarlo. Tenía que elegir, salvar a cientos de inocentes o salvar la vida del hombre que le había traído tanta felicidad a su vida. Su cuerpo comenzó a temblar de la rabia que sentía al ser puesta en esa situación por tan semejante cobarde. Bajó la mirada a la vez que sujetaba su espada con todas sus fuerzas, la cual comenzó a desvanecer el viento invisible que la rodeaba y emitir un gran brillo dorado, y apuntaba su espada contra aquel monstruo. Ella había tomado su decisión y no estaba dispuesto a arrepentirse de ella. Gilles de Rais sonrió complacido cuando, antes de cerrar sus ojos y extender su brazo, su amada estaba lista para atacarlo con todas sus fuerzas. Sabía que había ganado, lo sentía dentro de su ser, y cuando sintió el frío acero de una espada atravesándole el hombro derecho, sabía que finalmente lo había conseguido. Su amada lo había hecho, había sacrificado una vida por otra, y con ese solo gesto de corrupción, de elegir qué vida valía más que otra, sabía que la tendría a su lado por la eternidad en una locura sin fin, mientras la criatura se movió con brusquedad cuando su invocador fue severamente dañado. Solo que al abrir sus ojos descubrió que los tentáculos que había puesto como barrera para evitar recibir un ataque letal tenían un agujero que llegaba hasta él. En su hombro derecho estaba la espada que lo había atravesado, desvaneciéndose en partículas azules, sin rastro alguno de su amada. Y al bajar la mirada vio enfierecido cómo es que su amada corría a toda velocidad hacia la neblina oscura que tenía prisionero al pelinegro. Arturia entró en la niebla sin importarle en lo más mínimo el insoportable dolor que le recorría por todo el cuerpo. Con cada paso que daba su armadura comenzaba a corroerse más rápido, dejando su cuerpo vulnerable ante aquella neblina oscura, y el dolor se intensificaba, incluso respirar era algo en extremo doloroso. Sin embargo, ella no se detuvo, ninguno de sus pasos vaciló, y siguió caminando y adentrándose en la infinita oscuridad para encontrar a Goku y salvarlo. Ella sabía muy bien que él haría lo mismo por ella, él no sacrificaría a los inocentes para salvarla ni elegiría condenarla para salvar más vidas. Él elegiría salvar a todos, arriesgaría todo su ser con tal de salvarlos a todos.
Era por eso por lo que estaba dispuesta a soportar todo ese dolor, para salvarlo, porque él la salvó cuando nadie más pudo, la salvó de sí misma. En la noche más oscura él le mostró el camino y le brindó el apoyo y comprensión que nadie más le mostró. Aún en la oscuridad y en el peor de los escenarios, Goku siempre sonreía y buscaba la forma de ser feliz, de salvar a todos sus seres queridos. Y ahora era su turno de salvarlo a él de la oscuridad, tenía que hacerlo, por él, por su deber como caballero. Porque aún tenían un duelo pendiente, porque eran compañeros, amigos y aún más importante, porque ella aún no había podido expresarle a Goku lo que sentía por él, de darle una respuesta a su cautivadora declaración. Por todo eso y más, ella sería capaz de caminar por el mismísimo infierno y soportaría cualquier tortura con tal de salvarlo. No voy a abandonarte, no lo haré. Yo te salvaré, como tú me has salvado a mí. Dijo Arturia con fuerza y determinación, esperando que sus palabras llegaran a su amigo entre toda aquella oscuridad. Yo voy a salvarte, Goku. ¡No! Caster gritó frenéticamente al darse cuenta de la elección de su amada. Maldijo a ese maldito monstruo proveniente de otro mundo que le había arrebatado lo que más anhelaba en la vida, los castigaría a ambos al acabar con la vida de cientos de inocentes. Intentó disparar la energía que había reunido solo para darse cuenta de que no podía. De inmediato sintió un escalofrío recorriendo el cuerpo de su criatura y fue cuando lo comprendió todo. El ataque con todas las fuerzas de su amada no estaba dirigido hacia él, sino a su criatura. Canalizó todo su mana en su espada para que en el momento que tocara la piel de su criatura todo ese mana fuera redirigido a través de todo su cuerpo causándole un gran daño interno, forzando a la energía que había reunido a redirigirse para regenerar el daño. Ella había salvado a las personas de los suburbios y ahora mismo estaba intentando salvar al pelinegro. Había planteado frente a ella una solución imposible y sin embargo decidió salvar a todos, sin sacrificar a nadie. Eso lo llenó de odio. Mueran. Gritó colérico mientras lanzaba un golpe con uno de sus tentáculos justo a donde estaba la rubia, pero el tentáculo fue cortado por lo que parecía ser un relámpago. No te lo permitiré, maldito brujo cobarde. Gritó Iskandar furioso por la cobardía de ese sujeto, listo para interponerse en su camino cuantas veces fuera necesario. No estorbes. Ordenó Gilles lanzando varios látigos a la carroza de ese sirviente, aunque tuvo que frenar su ataque y redirigirlo para cubrir su cuerpo cuando sintió el peligro. Aún formando un escudo de tentáculos, una lanza roja logró atravesarlos y estrellarse justo al lado de su mejilla derecha causándole un pequeño corte. Intentó tomar la lanza, pero esta desapareció en partículas azules de regreso a su dueño. Furioso por la intromisión, volvió a esconderse en las profundidades de su criatura mientras ésta regresaba a la normalidad. Ya estaba harto de todo esto, acabaría con todos de una vez por todas y se encargaría de obtener su tan anhelado deseo ya fuera de una u otra forma, y si para ello tenía que devorar a cada persona en esa maldita ciudad lo haría sin dudarlo. Maldición, la defensa de ese sujeto es impresionante, murmuró Diarmuid con frustración al haber fallado por tan poco. El silencio plagó por completo la orilla del río dando un sentimiento bastante inquietante, el cual solo fue interrumpido por el sonido del teléfono celular de Iris Biel cayendo al suelo. Su cuerpo entero estaba temblando ante el gran dolor que ahora mismo le destruía el corazón. Lágrimas comenzaron a recorrer su rostro ante la escena más horrible que jamás deseó presenciar, una que ninguna persona debía de presenciar. A través de su mirada podía verlo todo, pudo ver y oír la pesadilla en la que Goku había sido metido. Desde el primer instante en que la mente de su amigo fue transportada a aquella maléfica y retorcida visión de la realidad, ella pudo verlo correr por aquella ciudad hecha ruinas en busca de sus amigos. Sentía como su corazón se desgarraba cuando lo único que inundaban sus oídos eran los gritos de desesperación de sus seres queridos implorando por él. Era algo completamente horrible y siniestro, que la hacía llorar y congelarse de dolor ante semejante crueldad. Su amigo, la persona que le dio la oportunidad de una nueva vida, ahora mismo se encontraba en una horrible pesadilla, siendo atemorizado por sus peores miedos, mientras las voces de sus amigos y familia lo torturaban al culparlo por toda aquella destrucción. Y mientras su amigo solo podía sentir dolor, ella lentamente comenzó a llenarse de odio y rabia al saber que todo aquello era simplemente un sucio y ruin plan de Caster. En su mirada se reflejaba aquella pesadilla, veía como Goku tomaba en brazos a su esposa e hijo, aferrándose a ellos con todas sus fuerzas, sumergido en llanto, esperando, deseando poder traerlos de vuelta. Y no fue hasta que escuchó la voz del pequeño Gohan, culpando a su padre por su supuesta muerte, que finalmente Iris Biel ya no pudo soportarlo más, su furia superó el límite. Arc.
Con un poderoso grito que destruyó el suelo bajo el que se encontraba, Irisbiel liberó toda la furia que se encontraba dentro de ella al igual que una increíble cantidad de poder, atrayendo la mirada de todos los presentes. Siendo Lancer el más cercano a ella estaba estupefacto ante lo que estaba presenciando y no era el único, pues el resto de sirvientes y maestros que se encontraban cerca, pudieron notar la repentina explosión de energía liberada. Iri, murmuró Kiritsugu atónito por lo que veía a través de sus binoculares. Una violenta aura blanca cubrirá el cuerpo de Irisbiel, de la cual desprendía fuertes ventiscas de viento. Sus ojos rojizos una vez más fueron reemplazados por un azul turquesa al tiempo que sus hechizos de comando se habían vuelto dorados, las lágrimas aún seguían recorriendo su rostro que dejó de ser aquel dulce y amable para pasar a ser uno serio, enfocado y molesto. La verdadera batalla no hacía más que comenzar. Ahora, los comentarios del autor. Yo he regresado. Y ahora me voy de nuevo. Antes de ponerme a explicar los detalles de este capítulo tan épicamente hermoso, de buscar pretextos en mi carpeta de pretextos para explicar por qué no me he puesto a escribir, o de pedirles que me apoyen en Patreon y así poder juntar dinero para comprar una pizza tamaño familiar, porque, aunque no lo crean, yo tengo un sueño y es que quiero soñar alguna vez XD. Pero en serio, ya tengo más de 1,000 seguidores, me siento importante y reconocido, así debe sentirse Dios, quien entendió, entendió. Me siento realmente agradecido de pasar de tener un solo seguidor que se había pasado a leer una historia más de Naruto en Wattpad, para ahora tener 3 historias, donde una de ellas es esta que ahora mismo es tan genial y popular, siendo la que mejor recibimiento ha tenido de las 3. Esta historia me sigue maravillando con cada capítulo que creo y con el cual sigo explorando y aumentando la historia. Ya sea profundizando más en el desarrollo de los personajes, las sutiles menciones de eventos ocurridos en el pasado como los eventos ocurridos con Angra Mayu en la Tercera Guerra del Santo Grial. Y solo esperen, que tengo muchas cosas más impresionantes que aún no han aparecido en la historia, pero cuando lo hagan les garantizo que no podrán controlar la emoción. Ahora la meta es llegar a los 2,000, así que a seguir votando y compartiendo esta gran historia para que más gente la disfrute y si aún no me siguen, deberían de hacerlo ahora que aún es gratis. También recuerden que pueden apoyarme en mi Patreon, donde podrán disfrutar de los capítulos mucho antes de subirlos aquí. También podrán contar con acceso a imágenes súper impresionantes de la historia, tales como las portadas que he usado tanto para celular como para computadoras, imágenes de Goku vs Gilgamesh, de Goku y Arturia, todas estas imágenes se encuentran en HD, son súper épicas y créanme cuando digo que vale totalmente la pena. Muchos ya habrán visto algunas imágenes o fragmentos de las imágenes que hablo y es que están en el video que subí en el avance anterior, el cual por cierto y les adelanto, voy a editarlo para sustituir unas imágenes que ya no voy a usar, por unas que son aún mejores. Ese avance lo volveré a subir aquí, pero primero estará en Patreon y si todo sale como me lo imagino, el video quedará verdaderamente épico. Y ahora sí, antes de irme por whisky y prostitutas, para celebrar los 1,000 seguidores, hablemos del último capítulo de lo que vendría a ser la primera temporada de esta historia. Porque sí, así como el anime se divide en 2 temporadas en lo que marca un antes y un después, esta historia cuenta con la misma división, dejando este último capítulo con lo que vendría a ser el último capítulo de la primera temporada, lo cual indica una sola cosa. Ahora estamos mucho más cerca del final. Y entre más nos acercamos al final más sorpresas y misterios se irán revelando. Que ojo, ya lo he aclarado varias veces pero una más no está de más. Mi idea es acabar esta historia donde acaba Fate Zero, no tengo planeado continuar a una de las 3 rutas de Fate Stay / Nipt, dicho esto no me opongo a continuarla, pero de momento no me llega una inspiración para alargar tanto la historia, pero como siempre digo, nada está escrito todavía así que todo puede pasar. Muy bien, suficiente de aclaraciones futuras, vamos de lleno a la historia. En esta ocasión me centraré en aclarar todo de golpe y no por fragmentos ya que todo el capítulo se desarrolla en torno a una pelea y de ahí se ramifica a otras cosas, por lo cual las explicaciones en realidad serán hacia esas ramificaciones. Y lo primero será la habilidad de Caster para absorber el ki, o mejor dicho su monstruo. Si bien el ki como ya todos sabemos es una energía que en realidad se compone de otras, y que esta está ligada tanto al entrenamiento, raza y condición del usuario, esta en esencia es muy simple, que aclaro, simple no es lo mismo que inútil, de hecho el ki es muy versátil a la hora de manipularse variando en una enorme cantidad de técnicas, pero en esencia esa variedad no recae en el ki, sino en el usuario para manipularla.
Variaciones muy marcadas donde el ki pasa a ser algo muy simple a algo muy complejo son los ataques como el Kamehameha, Kikoro, Galito, etc. Son simples ataques de un cúmulo de energía que fueron lanzados en diferentes maneras y magnitudes, nada que ver con el ataque kamikaze de los superfantasmas, que son seres corpóreos con mente propia y la capacidad de generar técnicas de forma individual. Los anillos de Gotenks que básicamente volvió su ki en algo sólido y tangible. Básicamente esa fusión fue quien más desarrolló las técnicas del ki a un nivel extremadamente elevado. En comparación a eso el mana posee propiedades y fundamentos mucho más complejos y elaborados que se intensifican o disminuyen dependiendo del hechicero en cuestión. Ya sea Akiritsugu y su magia de aceleración, Irisbiel y su magia sanadora o su materialización de mana en forma de halcón, Tokion y al lanzar fuego con un círculo mágico, Kirei y su magia santa, etc. Con todo eso dicho, el ki sí se conoce en el mundo de Fate, pero no es una energía a la cual puedan acceder, es como decirle a Goku que comience a usar mana, es imposible. Pero agregue que Caster sabía de esta energía y ya de paso que su criatura pudiera absorberla debido a esta diferencia de complejidad en la energía, dándole un plus que le permitiría pelear contra Goku en una batalla igualada. Ya que como expliqué hace ya varios capítulos, el ki existe en el mundo de Fate pero no se puede usar directamente, pero se usa, al convertir ese ki en mana, tal es el caso de Irisbiel y su enorme cantidad de circuitos mágicos. Y hablando del diablo, Irisbiel ahora que se siente mejor que nunca con una monstruosa cantidad de Genki dentro de su cuerpo, tiene una fuerza increíblemente superior a la que poseía con anterioridad. De hecho en la escena en la que corre a toda velocidad y destruye las rocas yo la imaginé con el efecto cuando Clark corre en la serie de Smallville, tipo así. Ese efecto es hermoso y siempre me ha encantado. Pero pasando a otra cosa también sus habilidades mágicas fueron en aumento, ya que sin mucho esfuerzo pudo manipular la mente de toda una multitud. Cosa que pone de los nervios a Kiritsugu al darse cuenta de que su esposa estaba pasando por demasiados cambios que simplemente no podía comenzar a entender. Incluso por la velocidad a la que se movía y la fuerza que emanaba fue suficiente para que Lancer la confundiera con un sirviente y eso ya es mucho decir. Y hablando de decir mucho, Caster notó algo muy simple en Goku desde su primera lucha y es que Goku pierde muy fácilmente la paciencia cuando se trata de víctimas inocentes, en especial cuando son niños. Esto sumado a la habilidad de su monstruo lo vuelve extremadamente fácil el manipularlo a su antojo y hacerlo caer en una trampa tras otra, permitiéndole tener más y más poder al punto de mantener una lucha igualada, incluso el mismo Baber lo comenta y es Rider quien se da cuenta de esto en primer lugar. Aquí quise poner a Goku en una situación en la que fuera derrotado, pero era claro que no sería en fuerza, destreza o capacidad, así que tuve que ir un poco más allá y orillarlo a tener una lucha en la que no podía ganar si es que ya había perdido en primer lugar. La pesadilla en la que fue metido es lo mismo que dice Caster, atacando su corazón, su mente y cuerpo quedarán vulnerables, al punto de ni siquiera poder entender que estaba dentro de una ilusión. Las frases de Caster que fueron tomadas de El Duende Verde de la trilogía de Sam Raimi no solo funcionan como homenaje al personaje, sino también para poner en claro que a Goku se le puede derrotar incluso sin luchar, no es un dios, no es invulnerable, no es todopoderoso. Y en este capítulo Caster ganó y Goku sufrió la derrota. Tome como inspiración la alucinación que tuvo Goku cuando Fletcher lo estaba ahogando, pero llevada a un nuevo nivel tanto de perturbación como de tristeza. Donde siendo honesto, creo que quedó de maravilla. Creando un lugar donde la peor escena posible que Goku podía presenciar fuera plasmada frente a sus ojos y solo como detalle extra, las dos siluetas que ve alejándose de la corporación Cápsula son las figuras de los androides, pero al no haberlos visto nunca y como Gaia o Alaya nunca los describieron solo se imagina sus siluetas. Agregado a eso las palabras dirigidas a Arturia sobre qué era lo que debía elegir y cómo debía hacerlo también es un enfoque a lo importante que es Goku para ella, podía elegir salvar a la gente y matar a Caster o simplemente dejarlas morir para salvar a Goku. Pero su tiempo con él le demostró que siempre había más de una opción y que siempre podía elegir y ella eligió salvar a la gente y a su amigo. Y la escena en la que Arturia va corriendo para salvarlo más esa canción de fondo, solo puedo decir que fue hermosa, es más fue perfecta. Les juro que aún leo esa escena y me sigue causando escalofríos y siento mucho sentimiento por la escena. Es justo en esa escena en la que cualquiera podría llorar.
donde el dolor y sufrimiento de Goku fue convertido en odio y rencor por Lisbiel, volviendo a acceder a su peculiar estado en el cual sus ojos se tornan azules y sus hechizos de comando se volvieron dorados, pues el vínculo que posee con Goku es tan fuerte que incluso pudo ver a través de la maldición de Caster, pudiendo ver y escuchar todo lo que en ese lugar ocurría. Un lugar al cual solo Caster podía acceder ya que es su maldición, descubriendo finalmente por qué Goku era tan diferente, si bien no vio toda su vida, comprendido rápidamente que el lugar, tiempo y entorno en el que se volvió su pesadilla no pertenecía ni al mundo ni a la dimensión en la que ahora estaba. Como ven, este capítulo trae muchas sorpresas y planeta muchas dudas, las cuales se irán revelando conforme nos vayamos acercando al final de la historia, donde de una vez les garantizo que todas sus dudas y expectativas serán respondidas y sobrepasadas. Solo es cuestión de esperar y apoyar. Sí, creo que eso terminaría por cubrir todos los aspectos más relevantes de este capítulo, en verdad espero que les haya gustado y lo disfrutaran tanto como yo disfrute escribiéndolo. Recuerden que, si es así, revienten el contador de votos que es una buena manera de apoyar la historia y es una buena forma medir qué tanto les está gustando. Bueno, sin nada más que decir, nos vemos en otro capítulo raza.